el avatar del rey. Capítulo 371. Sin resultados. No había nada que pudiéramos haber hecho. Tanrou estaba indefensa, eso fue todo lo que pudimos perseguir. ¿Perseguir? Yeshio estaba concentrado en su batalla en el agua, por lo que no estaba muy claro sobre la situación que estaba sucediendo sobre el agua. Sin embargo, todavía tenía una idea general sobre el número de jugadores. Sus oponentes eran las élites gremiales. Tenían docenas de jugadores y se enfrentaron a Tanrou y Ahmed Boon Invasión, así como a Concealed Light, quienes podrían ser ignorados. En realidad, corrieron. Ja ja ja, qué inteligente de ellos. Ahmed Boon Invasión se rió. Los personajes de Yeshio y Sumuchen salieron del lago. Tousan Creations los siguió. Después de aterrizar en la orilla, miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que todavía podían ver las siluetas de los jugadores que aún no habían escapado por completo. En cuanto al lago de las mil olas, además de ellos, no había nadie más. Ahmed Boon Invasión y Concealed Light estaban por debajo del nivel aquí. Si atacaban a cualquier monstruo, sería problemático para ellos. Se podría decir que Concealed Light había estado muy nervioso todo el tiempo. ¿Qué pasa con Horseshoe? Ahmed Boon Invasión se dirigió a la arboleda para mirar. Le dije que se fuera primero, dijo Yeshio. En la arboleda estaban los jugadores de los grandes gremios. Después de escapar del lago, en realidad no corrieron muy lejos. En su lugar, entraron en cualquier escondite que pudieran encontrar. Había un poco de distancia entre aquí y el lago, por lo que querían seguir observando los planes de Api. Si hubiera algún peligro real, todavía habría tiempo suficiente para que huyeran. Al mismo tiempo, tomaron nota del artillero oculto en las arboledas. Los jugadores de Mystic Castle ya habían confesado, diciendo que esta persona era probablemente el jugador que recientemente había dejado su gremio, Horseshoe. Como resultado, después de apresurarse hacia la arboleda, los jugadores buscaron a este jugador, pero no había señales de él. Una gran batalla había tenido lugar. Estaban los que fueron arrojados al agua y los que huían. Las notificaciones pronto aparecieron repetidamente en el canal de su equipo. Ni un solo jugador que había sido arrojado al agua había sobrevivido. Ninguno de los líderes de gremio había muerto, pero sus estados de ánimo eran incluso peores que los que habían muerto. Su operación en el lago de las mil olas había llegado oficialmente a su fin. No solo no obtuvieron ningún resultado, sino que 29 jugadores murieron en el agua, que era casi la mitad de sus tropas. La mitad restante estaba actualmente escondida en los arbustos de la arboleda cerca del lago. Los reflejos de las pantallas de las computadoras revelaron expresiones de estreñimiento de estos jugadores. Observaron en silencio mientras Lord Grimm, Cleansing Mist y su objetivo para esta operación, Tousan Creations, salían ilesos del agua. Los 6 jugadores en la orilla estaban conversando alegremente. Luego se miraron a sí mismos y vieron que los que no habían sido perseguidos por el grupo de 3 de Ahmed Boon Invasión se unieron a ellos en sus miserables estados. Demasiado malo. Los jugadores que vinieron dieron una descripción detallada de lo que les había sucedido. Yekio y Sumuchen se escondieron en el agua y les dijeron a los muchachos en tierra para que nos empujaran. Dijo un jugador. Ustedes tienen mucha gente. Solo hay 3 de ellos. ¿Cómo podrían simplemente empujarlos alrededor como quisieran? Preguntó alguien. Y eso y. Los jugadores que acababan de escapar estaban perdidos. ¿Cierto? ¿Qué pasó con eso? No pudieron pensar en una respuesta para eso. ¿Y ahora qué? Preguntó otro. Nadie dijo nada. Los líderes de gremio estaban todos aquí. No había necesidad de que discutieran entre ellos. ¿Ahora qué? Los líderes de gremio estaban discutiendo nerviosamente este tema. Con solo estos pocos jugadores, si luchamos con ellos cabeza a cabeza, podríamos no ser dignos de ser sus oponentes, dijo Jian Yu. Tenía cierta experiencia en la lucha contra ellos y cada una había terminado en un completo y absoluto fracaso. Incluso con la muerte de todo su escuadrón, no habían podido quedarse con ninguna de sus vidas. Incluso si podemos, no podemos. Si entran al agua, ¿qué podemos hacer? Dijo Arisaema. Este es también el lugar perfecto para nivelar. Si se quedan aquí y se nivelan, 5 días después, solo pueden nadar hacia la mazmorra. Mierda. Todos los líderes de gremio maldijeron. Vamos a irnos por ahora. Desde una perspectiva a largo plazo, no tiene sentido sentarse aquí, esperando como idiotas, dijo Arisama y se dio la vuelta para salir de la arboleda. Una vez que se movió, los otros jugadores de Herb Garden lo siguieron naturalmente. Los otros no tuvieron ninguna otra sugerencia, así que también se fueron.
Parece que matarlos aquí será difícil. Solo podemos hacer que nuestros jugadores en otras áreas de nivelación estén conscientes y vean si podemos atraparlos en otra parte. Los líderes de gremio continuaron discutiendo mientras se retiraban. El problema es si se quedan aquí para nivelarse y se niegan a irse. ¿Qué hacemos entonces? Dijo Changjin Spring. Todos estaban en silencio. Los problemas, como sus suministros y la reparación de sus equipos, no se mencionaron. Si fueran héroes solitarios, podrían verse obligados a regresar a la ciudad debido a estas dificultades. Sin embargo, ya que todos estaban en el mismo gremio y el mismo equipo, estos no serían un problema para ellos. Podrían simplemente pedirle a alguien más que lo haga. Aunque querían cortar completamente su suministro, ningún gremio tenía ese tipo de control, sin importar cuán grandes fueran. Los jugadores abandonaron el área de nivelación del lago de las Mil Olas. Habían caminado por un tiempo, pero aún no habían dado ninguna idea. Alguien preguntó de repente: ¿A dónde vamos ahora? Los líderes de gremio en el frente escucharon esto y todos miraron fijamente. Después de reflexionar un poco, dijeron con una voz no tan segura: ¿La ciudad? ¿Por qué la ciudad? ¿Hay algo que tengamos que hacer? Preguntó alguien. Las caras de los líderes de gremios estaban a punto de caerse. La operación los llevó a regresar a la ciudad en ruinas. No tenían nada que mostrar por ello. Fue realmente bastante vergonzoso. Cállate. Cállate. El líder de gremio del curioso jugador inmediatamente le gritó en privado. Nada por ahora, dijo Changjin Spring con bastante calma. No se les ocurrió ningún plan después de discutir todo este camino. Él creía que incluso si continuaban discutiendo todo el camino de regreso a la ciudad, todavía no podrían llegar a nada. Si no hay nada que hacer, ¿por qué no vamos a nivelar? Sugirió alguien. Cuando los jugadores del gremio subieron de nivel, generalmente lo hacían en equipos. Si fueran a nivelarse, obviamente se irían de su equipo actual. Pero si se fueran ahora, revelaría qué jugadores eran de qué gremios. Adelante. Nos dispersaremos primero. Changjin Spring era demasiado perezoso para discutir. Él era el líder de este equipo, por lo que inmediatamente dispersó al equipo. Como resultado, los grupos comenzaron a separarse con cada unidad de un gremio diferente. Con esta dispersión, cada equipo tenía 2 o 3 jugadores. Luego se dispersaron y el lugar se volvió vacío. Eso no puede ser todo, ¿verdad? El equipo se había dispersado y todos se habían separado. Pero el chat de grupo fuera del juego todavía estaba allí. Arisama fue allí para hablar. Si tienes algún método, dilo. Jian Yu estaba claramente agitado. Arisama estaba en silencio. Si tuviera algún método, lo habría dicho antes. Díganos si sucede algo, concluyó Changjin Spring. Él estaba diciendo que deberían discutir de nuevo después de que algo suceda. Si no, entonces no tenía sentido perder el tiempo. Como resultado, el chat grupal quedó en silencio. Después de que el equipo se dispersó, los jugadores que se habían dispersado también estaban tranquilos. El tiempo pasó rápidamente. La noche era la cima del juego con jugadores en todas partes. Este fue también el momento en que el gremio tenía más jugadores en línea. Como las élites del gremio, aunque se habían reunido previamente para ser soldados, en el gremio, todos tenían un alto estatus y tenían sus propias responsabilidades. Se pusieron rápidamente ocupados. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la madrugada y el número de jugadores en línea disminuyó. Después de que se desarrolló el gremio, los líderes y las élites del gremio no pudieron solo nivelar. Siempre habría algunas tareas de gremio de las que debían ocuparse. Por ejemplo, matando a Tousan Creations. A pesar de que habían fracasado por completo, todavía era una tarea del gremio que tenían que cuidar. Durante estas primeras horas de la mañana, estos jugadores podrían finalmente tener tiempo para concentrarse en la nivelación. Las mazmorras se renovaron. Formaron grupos y comenzaron a dirigirse a las mazmorras para comenzar. Changjin Spring y otros como él se habían transferido al nuevo servidor para manejar los problemas aquí. Obviamente no harían ninguna nivelación. No estaban en línea en el 10º servidor en este momento y estaban en sus cuentas principales en el dominio celestial. ¡Qué deprimente! De repente, Jian Yu gritó en el chat grupal. Este chat grupal tenía incluso más personas en línea que antes. Jian Yu y los otros líderes de los 3 grandes gremios no eran los únicos allí. Los gremios como Mystic Castle también se unieron después de escuchar las noticias. Incluso si estás deprimido, todavía tienes que trabajar. Respondió el líder de Owlinates, West Riding Win.
En este momento, los líderes de gremio del dominio celestial se dirigían a las mazmorras. ¿Qué mazmorra estás planeando enfrentar hoy? Preguntó Misty Locke, líder de gremio de Misty Castle. Piso dentro de un piso y solo hemos avanzado al 37%, dijo West Riding. El piso dentro de un piso del que hablaba era la mazmorra a mayor escala en el juego y se refrescaría cada semana. Un equipo, que era de 100 jugadores, podía entrar cada vez. La mazmorra era extremadamente difícil. Además, la línea de batalla era extremadamente larga. Cada vez que un equipo se enfrentaba a la mazmorra, generalmente avanzaban a un cierto porcentaje cada día y lo guardaban antes de continuar al día siguiente. Esta fue una de las características que proporcionó el sistema para estos tipos de mazmorras a gran escala. 37. Probablemente vas a estar jugando toda la noche, ¿no? Dijo Misty Locke. Sí, incluso con eso, será difícil. Esta vez, la mayoría de nuestros jugadores son de la unidad de reserva. 22 jugadores ya han muerto con solo un 37% de avance. Ya sería bueno si pudiéramos llegar al 75%, dijo West Riding. A estos dos líderes de gremios no les importó en absoluto el suspiro de Jian Yu sobre el 10º servidor y continuaron discutiendo sobre la mazmorra en el dominio celestial. A pesar de que eran competidores, aparte de sus gremios rivales, ninguno de ellos se enojaba cuando se veían. Esto se parecía cada vez más al estilo en la escena pro. En el campo, o moriste tú o yo morí. Pero fuera de la competencia, todos parecían amigos. Ustedes dos. Este chat grupal no es para que discutan esto. Jian Yu claramente no estaba contento. Jaja, los líderes de los 3 grandes gremios están todos aquí. Mientras les brindemos nuestro apoyo, estará bien. ¿Qué podemos hacer? Dijo Misty Locke. HMPH y Jian Yu no pudo decir nada y solo pudo escribir sus emociones. No había nada que decir. De repente, alguien lanzó una maldición. Sin embargo, solo era un líder de gremio del 10º servidor, Buckley Bomb de Blossom Valley. Había escrito una cara de enojo y luego siguió. Nuestro equipo de mazmorra ha sido asesinado. Capítulo 372. Otro equipo eliminado. ¿Qué está pasando? La persona que respondió a Buckley Bomb era el líder de gremio general de Blossom Valley, Blooming Blossom. Con tantos líderes de gremio en el chat grupal, no quería aparecer como si hubiera perdido la paciencia. Como resultado, a pesar de que las malas noticias eran sobre su gremio, respondió con calma, como si estuviera acostumbrado a este tipo de vendavales. Es el grupo de Lord Grimm. No habían dejado el lago de las 1000 olas y cuando vieron a nuestro equipo, fueron a matarnos, dijo Buckley Bomb. ¿Qué? Al escuchar esta noticia, Blooming Blossom no había hablado aún, cuando Jian Yu se levantó de un salto. Esto es problemático. Dijo Arisa Emma. ¿Cómo podrían los demás no entender lo que quería decir con esto? Los demás inmediatamente se preocuparon. Lago de las 1000 olas. Después de acabar con el equipo de Blossom Valley, Yeshio y sus otros amigos salieron del agua. ¿Qué piensas? Esto es más divertido que robar monstruos, ¿verdad? Dijo Yeshio a Tousan Creations. Tousan Creations no sabía cómo responder, por lo que envió un emoticono de cara sudorosa. Cuando robó monstruos, no se podía decir que lo hizo porque le gustaba acosar a otros. Mientras estuviera interesado, no tenía miedo de robarle a nadie. Era solo que robar monstruos de este tipo de élites de gremio no era fácil. Por un lado, estos jugadores no serían peores que Tousan Creations y, por lo general, estos jugadores no estaban al mismo nivel. Por lo general se nivelaron juntos en un grupo. En la vasta experiencia de Tousan Creations, hubo ocasiones en las que no pudo robar un monstruo y también hubo ocasiones en las que fue asesinado después de robar. Por supuesto, él también había escapado con éxito, pero eso era relativamente raro. En cuanto a matar a todos los jugadores después de robarles, eso era algo que nunca había hecho antes. Y ahora, con el dios detrás de él, no robaron monstruos. En cambio, fueron directamente a matar a los jugadores. Aunque no fue sin razón, la calidad de los jugadores que fueron asesinados no era normal. Las élites de los grandes gremios podrían considerarse como los mejores expertos del 10º servidor. Sin embargo, su equipo de 5 personas ni siquiera pudo decir en qué dirección estaban o cuando fueron asesinados y convertidos en cadáveres. Tousan Creations, Tanrou y Ahmed Boon Invasión habían querido ayudar. Pero no pudieron encontrar la oportunidad de hacerlo. Simplemente no pudieron acostumbrarse al agua todavía. Había 2 diferencias principales entre las batallas en el agua y las en tierra. Primero, había más opciones para moverse.
Y segundo, la velocidad de movimiento en el agua se vio afectada. Acostumbrarse a este tipo de entorno se realizó principalmente a través de la experiencia. Como resultado, incluso los jugadores con mecánicas fuertes como Tanrow y Ahmed Boon Invasión no eran muy diferentes de Concealed Light en el agua. Tanrow estaba luchando con un monstruo en el agua. Básicamente, se golpeaban mutuamente porque, después de todo, los monstruos no eran jugadores. La mayoría de ellos solo usaban ataques simples. Tanrow quería esquivar como si estuviera en el suelo, pero debido a la resistencia al agua, no pudo agarrar el tiempo correctamente. Tanrow no se rindió sin embargo. Ella continuó intentando, mientras seguía enviando ataques al monstruo. Sin embargo, sus ataques todavía podrían golpear. Después de todo, los monstruos no tenían muy buena conciencia para esquivar. En cuanto a los ataques del monstruo contra ella, Tanrow estaba muy consciente de ellos, pero no podía esquivarlos. Y con esto de un lado a otro, ella terminó. Sin embargo, su apariencia después no era bonita. Nunca podré esquivarlo. Dijo Tanrow a Yeshiu. Tus movimientos en el agua son mucho más lentos, por lo que tu criterio y tiempo serán diferentes a los de tierra. Decirte los números no te ayudará. Solo tienes que acostumbrarte lentamente. Dijo Yeshiu. De acuerdo. Respondió Tanrow y siguió buscando monstruos. Usa el método de práctica limitada. Yeshiu dijo. La mayoría de los monstruos no esquivan. Usa la práctica limitada y vea si puedes predecir correctamente dónde golpeará tu ataque, dijo Yeshiu. Está bien. Tanrow asintió con la cabeza y continuó practicando. Yeshiu no los llamó al agua con la esperanza de que pudieran ayudarlo, sino para aprovechar esta oportunidad para hacer que practiquen batallas en el agua. Si sus objetivos fueran jugadores profesionales, no podrían tener una gran debilidad. Si no, el equipo contrario simplemente elegiría un mapa de agua y ganaría con facilidad. Ahmed Boon Invasión y Concealed Light tenían niveles demasiado bajos. Golpear de un lado a otro con el monstruo no sería muy bueno. Como resultado, estos dos jugadores atacaron a un monstruo 2 contra 1. Por ahora, Yeshiu no podía decir nada a Concealed Light. Sin embargo, por lo que parece, la capacidad de adaptación de Ahmed Boon Invasión era mucho mejor que la de Tanrow. Después de un corto tiempo, ya se pudo ver un claro progreso. Pelea mientras caminas conmigo. Dijo Yeshiu. Señor, debería ser nadar. Corrigió Ahmed Boon Invasión. Está bien, nadar. Pelea mientras nadas conmigo. Yeshiu tenía sus monstruos con el agro en Lord Grim. Su equipo se niveló en el lago de las Mil Olas mientras deambulaban. Después de perseguir al equipo de Blossom Valley, Tousan Creations ya sabía cuál era el objetivo de Yeshiu. Los grandes gremios querían perseguirlo y matarlo. Pero ahora, estaban vigilando el lago de las Mil Olas y matando a cualquier equipo de mazmorra de gremio que vieran. Las presas se habían convertido en los cazadores y los cazadores se habían convertido en las presas. Tousan Creations pensó en esto y se sintió muy feliz. Esto realmente fue más divertido que robar monstruos. Los otros nadaron mientras luchaban contra monstruos, mientras que él estaba concentrado en buscar cualquier señal de otros jugadores. Por aquí. De repente escuchó a Yeshiu gritar. Tousan Creations se dio la vuelta para mirar. Se había alejado un poco del equipo. Mientras nadaba, sintió que era un poco extraño. ¿No estaban simplemente buscando a ciegas? ¿Por qué importaba qué ruta tomaron? Pero no mucho después, varias siluetas aparecieron frente a ellos. Después de echar un vistazo más de cerca, era un equipo de 5 jugadores. Jugadores. Exclamó con entusiasmo Tousan Creations. Sip. Todos, tengan cuidado. Mantengan el mismo ritmo que yo, dijo Yeshiu. Su Lord Grim ya se había metido en el agua. Cuando los jugadores se zambullían bajo el agua, tendrían que salir a tomar aire finalmente, de modo que cuando necesitaban apurarse, normalmente nadaban sobre el agua. Cuando vieron sus objetivos, inmediatamente se zambulleron en el agua, para que no fueran descubiertos. ¿Es realmente necesario, Dios? Son solo 5 jugadores y Tousan Creations también se lanzó al agua, mientras le enviaba cuidadosamente un mensaje a Yeshiu, expresando sus dudas. En sus ojos, con la habilidad de este dios, eliminar a estos 5 jugadores sería demasiado fácil. No había necesidad de que se escondieran. El otro lado está definitivamente en guardia contra nosotros. Solo ocultándonos podemos asegurarnos de que no huirán, respondió Yeshiu. Hoy Tousan Creations entendió. Dios estaba diciendo que si iban a matarlos, tenían que matarlos a todos.
Siguieron a Lord Grim de Yeshiu, cambiando de ritmo o subiendo al agua de vez en cuando. Como se esperaba, esos 5 jugadores no mostraron ninguna señal de que hubiera algo mal. Cambiar de ritmo no era nuevo para Tousan Creations. En ese momento en el primer desfiladero, él había aprendido de eso y sabía que era una manera de usar eficientemente la resistencia y mejorar su velocidad promedio. Ahora que sabía que la persona frente a él era Dios y Ekiu, Tousan Creations no dudaría de él e inmediatamente lo siguió para aprenderlo bien. Después de jugar con él esa vez, Tousan Creations había intentado estudiar esta técnica. Después de todo, para alguien que a menudo huía debido a su robo de matanzas, tal técnica era muy útil. Su estudio no había obtenido muchos resultados, pero podía decir que su ritmo actual era algo rápido. Con su ritmo actual, su resistencia no duraría mucho. Parecía un poco diferente a lo que Dios había hecho en ese momento. Tousan Creations estaba a punto de preguntar, cuando de repente recordó que estaban en el agua. Quizás esto tuvo algo que ver con la diferencia en la velocidad de movimiento entre el agua y la tierra. Reflexionó sobre esto y no preguntó por ahora. Continuó observando la distancia entre ellos y los 5 jugadores, mientras hacía su propia evaluación. A medida que la distancia entre los dos lados se reducía, Tousan Creations comenzaba a comprender su uso de resistencia. Descubrió que su ritmo podría no ser el uso más eficiente de la resistencia, pero fue suficiente para perseguir a esos 5 jugadores. Y dado que esto aún les permitió perseguir a esos 5 jugadores, significaba que esta era la forma más rápida de perseguir a esos 5 jugadores. Tousan Creations finalmente se dio cuenta de esto después de pensarlo por un rato. Inmediatamente tuvo aún más respeto por este dios. ¿Cuánta experiencia y capacidad de cálculo tenía? La realidad resultó ser como Tousan Creations había predicho. La distancia entre ellos se acercaba más y más. Cuando Tousan Creations pudo ver las salpicaduras de esos 5 jugadores, Cleansing Mist levantó su cañón de mano. Crash. Una explosión de burbujas brotó del cañón. Cleansing Mist también fue arrastrada por el retroceso. En el agua, incluso los ataques normales harían que el personaje fuera rechazado por el retroceso. 3 misiles antitanques salieron disparados. Lord Grim de Yeshiu también voló a través del agua como un torpedo. Los misiles explotaron y surgieron olas violentas. Los 3 misiles antitanques estaban en una formación de triángulo. Ni uno solo de los 5 jugadores cayeron cuando las olas los empujaron en el aire. Lord Grim de Yeshiu rápidamente nadó un poco. De repente levantó su arma y una explosión de burbujas explotó hacia afuera. Justo cuando los 5 jugadores volvieron a caer al agua, otra ola los levantó en el aire. Después de 2 rondas de misil antitanques, los 5 jugadores cayeron cuando Lord Grim subió para matarlos. Estos 5 sabían lo que estaba pasando. Pero no tenían ningún pensamiento de resistencia y solo pensaban en huir. Pero tan pronto como tocaron el agua, fueron atacados por todos lados. Lord Grim ya estaba frente a ellos. ¿Cómo podrían siquiera tener alguna idea de atender a los demás? A pesar de que los otros eran noobs completos en el agua, aún eran útiles como bloqueos, especialmente con Cealed Light. Sus criaturas convocadas corrían por todo el lugar. Los 5 jugadores miraron alrededor, pero no pudieron encontrar ninguna ruta de escape. Con Yeshiu y Sumuchen atacando, los 5 jugadores no tuvieron ninguna posibilidad de escapar. Después de un breve momento, en el chat grupal, el líder de gremio del 10º servidor de Mystic Castle, Azimist, dijo con una expresión sombría. Uno de nuestros equipos también murió. Capítulo 373 Análisis de Blue River. Con Blooming Blossom como modelo, el líder de gremio de Mystic Castle, Misty Locke, se sintió demasiado avergonzado para enojarse debido a la eliminación de su equipo, así que respondió con calma. ¿Cuál es la situación? Azimist se sintió bastante desconcertado por esta pregunta. Después de un largo rato, todavía no podía pensar en ninguna otra forma de decirlo, por lo que repitió lo que sentía que todos deberían saber. Fueron asesinados por jugadores de a pie en el lago de las Mil Olas. Por supuesto que lo sabemos. Misty Locke continuó, ¿pero no avisamos a todos? ¿Por qué no estabas teniendo cuidado? Tuvimos cuidado pero de alguna manera se acercaron a nosotros. Azimist también había preguntado a los 5 que habían sido eliminados por este problema, por lo que simplemente transmitió lo que esos 5 habían dicho. Con Dios y Ekiu allí, las cosas que pueden hacer definitivamente superarán nuestras expectativas, dijo Arisaema. Muchos otros estuvieron de acuerdo. Todos habían experimentado la batalla de agua previamente.
En ese momento, ninguno de ellos había visto cómo Ieki y Sumuchen se habían metido en el agua sin que se dieran cuenta. Aparte de la capacidad de sus oponentes que supera sus expectativas, ¿de qué otra manera podrían explicarlo? Y ahora, incluso teniendo cuidado, aún se habían acercado y matado sin que ellos lo supieran. Los líderes de gremios parecían muy tranquilos en el chat grupal, pero en realidad estaban muy preocupados cuando hablaban con sus propios gremios. Se apresuraron a confirmar que sus equipos estaban, de hecho, siendo cuidadosos. Aparte de esto, ¿qué más podrían hacer? Después de entender las circunstancias, el grupo estaba de nuevo al final de su ingenio. Ninguno de ellos pudo pensar en una solución. Los líderes de gremios odiaban cómo sucedía esto en el nuevo servidor. Si esto hubiera ocurrido en un servidor antiguo, podrían transferir inmediatamente a los jugadores del dominio celestial allí. No importaba lo bueno que fuera IQ, no había manera de que pudiera luchar contra un mar de personas. Pero en el nuevo servidor, solo había 100 jugadores que podían alcanzar esta área de nivelación. Todos los demás estaban demasiado bajos de nivel. Además, la mayoría de ellos eran jugadores nuevos, por lo que muchos de ellos tendrían sus dudas y no podrían ser utilizados para mucho todavía. El chat grupal fue en completo silencio. Westrid y Muin y Misty Locke, quienes habían estado hablando sobre sus situaciones en el dominio celestial, sintieron que era demasiado inapropiado para conversar. Ninguno de ellos pudo llegar a contramedidas. Todo lo que podían hacer era advertir a sus equipos repetidamente para que tuvieran cuidado. Después de varios minutos de preocupación, los líderes de gremio generales finalmente fueron notificados por los líderes de gremio del 10º servidor que sus equipos habían ingresado en la mazmorra. Solo entonces pudieron suspirar de alivio. ¿Qué hay de IQ? ¿Dónde están ahora? Todos estaban discutiendo una vez más esta pregunta. Probablemente está deambulando por el lago y, respondió alguien. Sin embargo, nadie podía ver cómo estaba rechinando los dientes con ira. ¿Están realmente planeando vagar todo el día? ¿Por qué esa pregunta suena algo familiar? Eso era cierto. Esa pregunta ya se había hecho antes, excepto que era desde una perspectiva diferente. Antes, habían pensado que el otro lado se quedaba en el lago de las 1000 olas para protegerse. Pero ahora, sabían que quedarse en el lago de las 1000 olas era una forma de ataque. No solo estaba la mazmorra en medio del lago de las 1000 olas, sino que los monstruos para nivelar y las misiones principales estaban todos ubicados en esta área de nivelación. Si se les obligara a regresar a Ciudad del Pecado para nivelarse debido a esta amenaza, su velocidad de nivelación definitivamente disminuiría mucho. Pero ¿y si no se retiraron? Cada vez que fueron asesinados, perderían el 10% de su experiencia. Esta pérdida sería incluso peor que retirarse a Ciudad del Pecado. ¿Deberíamos reunir a todos? Si tenemos 100 jugadores, el grupo de IQ podría no ser lo suficientemente valiente para atacar, sugirió Misty Locke. ¿Estás seguro de que no será lo suficientemente valiente? Los oradores principales en este chat grupal eran los líderes de gremio generales, mientras que los líderes de gremio del 10º servidor estaban en su mayoría para transmitir las órdenes al gremio, por lo que rara vez hacían sugerencias. Pero Blue River, el líder de gremio del 10º servidor del gremio Blue Brook, se opuso de repente. Oh. Hermano Blue River, ¿qué piensas? Misty Locke no miró con desprecio a este líder de gremio porque, después de todo, Blue River era un jugador famoso en el dominio celestial. Además de no tener tantas responsabilidades como un líder de gremio general, no era peor en ninguna otra área. Llegué temprano al 10º servidor y entré en contacto con Lord Grimo y IQ muy temprano. Nuestro gran gremio estuvo del lado perdedor en cada interacción desde que nos conocimos. Siempre había tenido el control. Creo que Cold Knight de Tyrannical Ambition también lo sabe muy bien. Cold Knight estaba triste. Tenía una experiencia prolongada con él, pero la suya era diferente a la de Blue River. Él era de Tyranny, el equipo cuyo enemigo mortal era IQ. Contra un rival así, incluso si estaba convencido en su corazón, no podía decirlo en voz alta, especialmente cuando había tantos jugadores y sí, después de un momento de vacilación, Cold Knight decidió responder con sinceridad. Con un testimonio humano, Blue River continuó. No creo que deba hablar sobre la habilidad de IQ. El punto más importante es su estilo. Por lo menos, nunca lo he visto elegir retirarse o rendirse. Podríamos tener la ventaja por un momento, pero él siempre tendrá un plan de respaldo y, al final, los que perdemos somos nosotros. ¿Quién sabe cuántas veces ha sucedido esto antes? Estoy seguro de que Cold Knight también sabe esto, también y Cold Knight envió un mensaje privado a Blue River.
No sigas arrastrándome. ¿No conoces la posición de Tyranny? Es muy vergonzoso. ¿Crees que no será vergonzoso si seguimos luchando? Preguntó Blue River. ¿Qué es exactamente lo que planeas decir? Preguntó Cold Knight. ¿Qué planeas decir exactamente, Blue River? Preguntó un líder de gremio en el chat grupal. Muchos de ellos ya estaban frunciendo el ceño. Esto se debió a que Blue River sonaba como si fuera del grupo de IQ. Incluso si este tipo fuera un dios, ¿cómo podría un líder de gremio tener una voluntad tan débil? Fue demasiado inapropiado. Cuando hablas de un enemigo, deberías despreciarlo. Lo que estoy tratando de decirle sí. Blue River escribió y luego se detuvo un momento. No consideres a IQ simplemente como un jugador profesional de primer nivel. En realidad, incluso dentro del juego, su experiencia es incomparable. No hay nada con lo que no esté familiarizado en el juego. Además, su habilidad individual es algo con lo que ninguno de nosotros puede lidiar. Al confiar en todo esto, es capaz de crear un movimiento tan grande en el 10º servidor. Su agobio ha sido siempre como nuestra situación actual. Sabemos que está esperando en el lago de las 1000 olas. Sabemos lo que está haciendo, pero el problema es, ¿qué podemos hacer para detenerlo? Es por eso que estoy diciendo, contra un oponente de tipo, retirarse es la opción para la mayor victoria y, concluyó Blue River. Nadie respondió en el chat grupal. Blue River no tenía forma de decir lo que estaban pensando al mirar la conversación vacía. Después de mirar por un largo rato en silencio, Blue River tomó la iniciativa de hablar una vez más. Hay una cosa más a la que creo que debemos prestar mucha atención, dijo Blue River. Dudo que alguno de ustedes piense que IQ está haciendo un gremio simplemente por diversión, ¿verdad? Estoy seguro de que todos han visto el fin de semana All Star. Todos los profesionales vieron el dragón alzando su cabeza de IQ como una declaración de su regreso. Al observar sus movimientos en el juego, creo que su intención es crear su propio equipo profesional con el gremio API como la base del equipo en el juego. Por eso digo que no podemos evitar que el gremio API compita con nosotros y... Aquí es donde no entiendo lo que dices Blue River, escribió Misty Locke. Has dicho que no hay manera de evitar competir con el gremio API. Pero antes de eso, dijiste que nuestra única opción era retirarnos. Así que lo que estás diciendo es que deberíamos quedarnos quietos y ver cómo el gremio API toma el trono y luego dejarlo comer. Dijo Misty Locke. Espera, no he terminado de hablar todavía, respondió Blue River con calma. Este no es el punto que quería hacer. El punto que quería hacer se deriva de lo que puedo deducir de la intención de IQ, API continuará desarrollándose y definitivamente entrará en el dominio celestial y IQ ya tiene una gran ventaja. No la había usado en el pasado, pero ha comenzado a usarla bastante y esta ventaja es su identidad. En el nuevo servidor, la utilidad de su ventaja es limitada porque la mayoría de los jugadores aquí son nuevos en Gloria. Sin embargo, en el dominio celestial, si expone su identidad, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuántos jugadores seguirían después de él? Dijo Blue River. Los corazones de cada líder de gremio allí se sacudieron salvajemente. Inmediatamente se dieron cuenta de la gravedad de este problema. Hace un tiempo, el Troublin Rain de Wang Xiaotian apareció en línea solo por un momento. Sin embargo, su breve aparición reunió una gran cantidad de espectadores. Si tal dios fuera a crear un gremio con la intención de desarrollarlo, la cantidad de atractivo que tendría el gremio sería temblorosa. No tenían forma de imaginar cuántos seguidores tendría. Tienes razón. El senior de Blue River, Changin Spring, se destacó y lo apoyó. Nadie podría hacer ninguna objeción a esto. Al final, Misty Locke dijo. Tus palabras tienen menos sentido que antes. Es tan aterrador, pero quieres que nos retiremos y... ¿Qué quiere decir con esto? Mi razonamiento es muy simple. En el nuevo servidor, tenemos muy poca mano de obra. Creo que no tenemos forma de ganar contra él, por lo que retirarnos nos permitirá mantener los beneficios que ya hemos obtenido en el nuevo servidor. Si seguimos luchando, nuestra ventaja de nivel se perderá. En cuanto a cuando llegue al dominio celestial, si realiza grandes movimientos como este, les recuerdo a todos que tengan cuidado. Si vamos a resistir, todos tenemos que hacerlo juntos, dijo Blue River. Entonces estás diciendo que al final, tendremos que resistir en el dominio celestial. Correcto, pero hay una cosa más y dijo Blue River. Aún más y. Todos estaban claramente un poco asustados. Los problemas que planteó Blue River hicieron que todos se sintieran incómodos. Nuestra lucha en el dominio celestial no tardará tanto como ustedes piensan. No olviden que el personaje de IQ es no especializado.
Los no especializados no pueden subir de nivel en el servidor normal una vez que alcanzan el nivel 50. Esto significa que probablemente completará el desafío del dominio celestial en el nivel 50. En otras palabras, no ingresará al dominio celestial en el nivel 70 pero más bien en el nivel 50. Capítulo 374. Viendo un incendio desde el otro lado de la orilla. Vencer el desafío del dominio celestial en el nivel 50. Si un jugador normal hiciera esto, todos los líderes de gremio voltearían sus mesas en estado de shock. Pero como sabían que IEQ, el jugador profesional de primer nivel, lo iba a hacer, no estaban tan sorprendidos por la noticia. Pero en cualquier caso, esto era algo que nunca se había hecho antes. El desafío del dominio celestial consistió en muchas batallas difíciles y logros que requirieron mucho tiempo para obtener, como una cierta cantidad de victorias en la arena. Cuando comenzó el desafío del dominio celestial, no fue imposible completar el desafío en el nivel 50. La razón por la que nadie lo hizo fue porque había demasiadas tareas por hacer, por lo que, si el jugador lo inició en el nivel 50, habrían subido de nivel varias veces al hacerlo y aún no se habría terminado. A medida que el nivel máximo continuó aumentando, la dificultad del desafío del dominio celestial también siguió aumentando. Hoy en día, el límite de nivel era de nivel 70. Completar el desafío del dominio celestial en el nivel 50 naturalmente sería visto como imposible. Sin embargo, para alguien como IEQ, esta tarea debería verse desde otra perspectiva. Todavía estaban sorprendidos, pero no sentían que sería imposible que él lo hiciera. Si hubieran comenzado a planear ahora qué harían una vez que él se apresurara al dominio celestial en el nivel 50, tendrían bastante tiempo para prepararse. Esto es lo que quería decir. Blue River cerró las cortinas. Al final, este era el problema que había analizado. En cuanto al problema de cómo resolverlo, él simplemente propuso retirarse en el nuevo servidor, una sugerencia que a todos los demás no les gustó. Aunque, para Blue River, después de contarles a todos lo que había analizado, de repente sintió que una pesada carga había sido quitada de sus hombros. La discusión en el chat grupal continuó. Hablando honestamente, creo que si el poder de IEQ es tan bueno, entonces nuestra mejor opción aún es tratar con él en el 10º servidor. Si pudiéramos evitar que llegara al dominio celestial, eso sería demasiado perfecto, dijo Jian Yu. Es fácil decir eso, pero ¿cómo vamos a tratar con él? En este momento, él es el que está tratando con nuestros equipos de élite, dijo Arisa Emma. Las palabras de Blue River son razonables. Con nuestras circunstancias actuales, realmente no hay nada que podamos hacer, expresó Misty Locke. Para las batallas en el agua, a menos que usemos jugadores profesionales, realmente no podemos hacer nada ya que no tenemos suficiente mano de obra ahí, dijo West Riding Win. ¿Realmente vamos a retirarnos en el nuevo servidor y esperar hasta que llegue al dominio celestial para tratar con él? Murmuró alguien. Sudor, si la identidad de IEQ se anuncia públicamente, la influencia de su gremio se disparará instantáneamente a los 10 gremios más importantes. Para decirles la verdad, realmente me gusta IEQ. Si pudiera comenzar un gremio junto con él, estaría muy feliz y... Joder. Todos desdeñaban. Si IEQ realmente desarrolla su gremio, forma un equipo y luego regresa a la alianza, eso tendrá un gran impacto en la escena profesional, ¿no? Tal vez si informamos a los superiores, podrían enviarnos jugadores profesionales para interferir. Esto y por lo que vi durante el fin de semana All-Star, la mayoría de los jugadores profesionales estaban esperando el regreso de IEQ. Incluso Anu Enkini y él es el enemigo mortal de IEQ. Eso está en el programa, sin embargo. Es para que lo vea el público, por lo que, por supuesto, van a mostrar su apoyo. ¿Cómo no sabes esto? Vete a la mierda. Nuestro equipo XXX definitivamente no es así. Se dijeron muchas otras palabras similares al mismo tiempo. Los líderes de gremios saltaron para apoyar a los jugadores profesionales de sus respectivos equipos. Ellos creían que sus profesionales eran definitivamente honestos, mientras que los otros eran simplemente malos. En este momento, todos en el chat grupal se convirtieron en el fan número 1 de su equipo y se disputaron para proteger la reputación de su equipo. Después de varios minutos, debido a que Changjin Spring, a quien no le gustaba conversar, afortunadamente no participó en la disputa, pudo mantener la cabeza despejada y rápidamente escribió algo para mantener el control de la conversación. Al ver que Changjin Spring había escrito varios mensajes, lo respetaron y rápidamente detuvieron sus bromas. Las posturas de los clubes son lo que es importante, escribió el inteligente Changjin Spring después de esperar a que todos se calmaran.
Todos entendieron inmediatamente después de ver esto. La actitud de un jugador profesional solo representaba a un individuo. Si iban a necesitar jugadores profesionales para entrar en el juego, esto tendría que depender de lo que querían los clubes. Las posturas de los clubes y Jian Yu repitió estas palabras. Todos los demás inmediatamente sintieron que iba a decir algo y se calmaron. He decidido. Nuestro Herb Garden aceptará la propuesta de Blue River. Elegiremos retirarnos en el nuevo servidor. Nosotros y nos iremos primero. Nadie había pensado que Arisama sería el primero en hablar. Ni siquiera habían terminado de discutirlo, así que, ¿por qué de repente ya tomó la decisión? Los otros realmente no entendieron ni querían preguntar, pero Arisama ya había abandonado el chat grupal, junto con el líder de gremio del 10º servidor de Herb Garden, Planta Goseed. ¿Eso fue algo extraño? Dijo Misty Locke después de ver a Arisama irse. Lo fue. ¿Para que de repente tome una decisión como esa? ¿Qué está planeando? Otros comenzaron a reflexionar. Tal vez sí. Jian Yu, quien había sido interrumpido por Arisama, finalmente habló. En este momento, es la segunda mitad de la temporada. Los equipos están todos ocupados. Molestarlos en este momento distraería a los jugadores profesionales y les haría perder el enfoque necesario para lidiar con estos asuntos del juego. Por no hablar de que los clubes no estén contentos, no creo que ustedes quieran que esto suceda, ¿verdad? Después de todo, todos nuestros esfuerzos en el juego son para apoyar al equipo y no para atrasar al equipo. Si realmente dependiéramos de ellos para lidiar con estos asuntos, eso no sería una victoria. Estoy seguro de que todos saben cuánto esfuerzo hay que poner en perseguir y matar. Si el club toma la iniciativa de interferir, entonces está bien, pero si lo solicitamos, sería nuestro error, concluyó Jian Yu. Correcto. Todos estuvieron de acuerdo después de escucharlo. Arisama probablemente pensó en esto. Qué tipo tan astuto, sin embargo. Él no quería hacerlo, pero no dijo por qué, así que nos lo dejó a nosotros con la esperanza de que pidiéramos ayuda a los clubes. De esa manera, cosecharía los beneficios sin hacer nada y, por lo tanto, su equipo no se distraería. Dijo Jian Yu. ¡Qué malvado! Todos miraron con desprecio a Arisama. Realmente no tenía que ser así. Jian Yu envió una cara sonriente. Oh, continúa. Todos apoyaron a Jian Yu. Esto fue porque estaban muy seguros de que Jian Yu tenía una buena propuesta que hacer. Si no, no hubiera revelado lo que Arisama había estado planeando. Si no tuviera nada que decir, no habría dicho nada sobre la salida de Arisama. Todos entendieron las relaciones entre los gremios, sin embargo, nunca hablaron de ello. Anteriormente, habían maldecido a Arisama, pero en realidad, no había nada de malo en lo que él hacía. Definitivamente, hay personas que no quieren que IEQ regrese a la escena profesional, dijo Jian Yu. Nadie dijo nada y esperaron a que Jian Yu lo dijera. ¿Se olvidaron de la extraña relación de IEQ con Excellent Dynasty? Jian Yu finalmente dijo la respuesta. Oye. Los mensajes que expresaban su súbita comprensión de todo llenaron inmediatamente la pantalla. La relación entre IEQ y Excellent Dynasty era extremadamente extraña. Con la identidad y la capacidad de IEQ, si abandonaba el equipo y se incorporaba al juego, fácilmente podría hacerse cargo del gremio como el líder de gremio general. Incluso si no se quedara en el club, al menos debería tener algunos sentimientos amistosos hacia su propio club, ¿verdad? Pero en realidad, no lo fue. Antes de todo esto, ya que no sabían de la identidad de Lord Grimm, podría haber sido ignorado. Sin embargo, después de que lo supieron, sintieron que era muy extraño. Algunos incluso le preguntaron directamente al líder de gremio de Excellent Dynasty, Chen Yehui, pero el otro lado no respondió. Claramente había algo que estaba pasando dentro. No podían adivinar cuál era la situación exacta, pero estaba claro que IEQ tuvo algún tipo de pelea con Excellent Era y que no era solo una ordinaria. Su retiro podría haber sido forzado. Si esto fuera así, entonces Excellent Era definitivamente no querría ver a IEQ regresar. Si no lo fuera, no lo habrían obligado a retirarse. Es por eso que digo que si nos sentamos e ignoramos el desarrollo de IEQ y API, definitivamente habrá personas que estarán aún más incómodas que nosotros, dijo Jian Yu. Y no lo olviden, los logros de Excellent Era este año son bastante terribles. Por cómo lo están haciendo en este momento, permanecer en la alianza no será un problema, pero sus posibilidades de llegar a los playoffs son casi del 0%. Es por eso que tienen la capacidad de esforzarse más para lidiar con IEQ en el juego. Dijo Jian Yu. Eso tiene sentido pero
Los otros estaban claramente indecisos. No es que podamos hacer nada en este momento. Sería mejor dar un paso atrás y ver qué va a hacer Excelentera. Después de eso, podemos reaccionar dependiendo de la situación. Si realmente no hacen nada, podemos pensar en algo cuando llegue ese momento. Jian Yu claramente había pensado en esto a fondo. Como archienemigo de Excellent Dynasty, era más sensible a sus asuntos, por lo que había podido pensar en esto. Viendo un incendio desde el otro lado de la orilla, concluyó Changin Spring. Correcto. Jian Yu estaba muy contento. Con esos dos gremios luchando entre sí, no importaba qué lado ganara. Él sería feliz de todos modos. Aunque desde un punto de vista más amplio, esperaba que IQ fuera suprimido. Después de todo, su habilidad en el juego era demasiado aterradora. Sentía que tratar con él era incluso más difícil que tratar con todo el gremio de Excellent Dynasty combinado. Capítulo 375. ¿Cedes territorio o pagas reparaciones? La solución de Jian Yu podría no ser segura, pero en este momento, todavía no tenían forma de lidiar con IQ cazando a sus gremios en el lago de las Mil Olas. Podría ser mejor hacer lo que dijo Jian Yu y retirarse ante obstáculo por ahora. Más tarde, si tuvieran que hacer algo, podrían volverse hostiles. En cualquier caso, las batallas entre gremios eran ocurrencias comunes. Todos tenían un entendimiento mutuo tácito. Blue River había estado sentado sin hacer nada, pero ¿quién hubiera pensado que le dispararían mientras estaba acostado? El grupo decidió que Blue River sería el que negociaría con IQ y resolvería este asunto. Has estado en contacto con él más a menudo, así que lo entiendes mejor. Las palabras que Blue River dijo habían sido usadas en su contra por los líderes de gremio. B. Incluso su propio camarada, Changin Spring, había declarado su posición. Pensó claramente que Blue River también era el más adecuado para esta tarea. Blue River estaba naturalmente muy deprimido porque esta tarea no era tan simple como hablar un poco. Cuando quieres matar, vas a matar. Pero cuando no puedes matar, le pides al otro lado que no mate y el mundo no era tan conveniente como eso. A pesar de que Blue River no veía a IQ como una mala persona, el problema era que, esta vez, retirarse podría ser solo una medida temporal, pero como estaban dejando atrás a los ayudantes, Blue River no pensaba que IQ no podría ver a través de sus futuros preparativos. Incluso si IQ no podía ver a través de sus esquemas, definitivamente debería poder anticipar que se retrasarían temporalmente. Después de todo, su ventaja de terreno en el lago de las Mil Olas no era algo que tendría en todas las etapas. Después de pasar esta etapa de nivel, habrá una nueva área de nivelación a la que ir. No puedo garantizarlo, admitió Blue River. No importa. No hay nada que sea 100% en este mundo. Haz lo mejor que puedas. Le dijeron sinceramente los líderes de gremio. Blue River quería maldecirlos. Las palabras que salían de sus bocas sonaban bonitas, pero si él no podía tener éxito, no creía que estos líderes de gremios todavía fueran tan bondadosos. En el futuro, podrían vengarse de su gremio Blue Brood por ello. Blue River no pensó que Changin Spring no lo sabría. No podía entender por qué Changin Spring le permitiría hacer esta tarea. No puedo garantizarlo, insistió Blue River. Dio su opinión y se negó a dejar ir. Hermano Blue River, esto no está bien. No te estamos diciendo que debes tener éxito. Solo pensamos que tienes una mejor oportunidad de hacerlo. Tienes que al menos intentarlo. Estás lastimando demasiado nuestros corazones. Blue River rió con gravedad. En el dominio celestial, todos intentaban matarse entre sí y constantemente hacían agujeros en los corazones del otro. Cuanto más profundo sea el agujero, más felices serían. Ahora le decían que les dolía el corazón. Blue River solo podía reírse de esto. Al ver que Blue River no estaba respondiendo, cambiaron de objetivos y comenzaron a venderlo al líder del gremio Blue Brook, Changin Spring. Claramente estaban tratando de hacer que Changin Spring persuadiera a Blue River para que se fuera. Changin Spring tampoco dijo mucho y simplemente envió a Blue River un signo de interrogación. No puedo garantizarlo. Blue River no dudó. No puedo garantizarlo. Blue River vio que sus propias palabras fueron escritas en el chat grupal por Changin Spring. Estaba bastante seguro de que su líder de gremio acababa de copiarlo y pegarlo. Este tipo se negó a ceder. No importaba cuán enojados estuvieran, no había nada que pudieran hacer, excepto ridiculizarlo en secreto. No eran del mismo grupo, así que, ¿cómo podían sus comentarios hacer algo? Hicieron esto a menudo, así que ninguna de sus palabras tuvo ningún efecto. Después de un rato, sintieron que no tenía sentido, así que al final, tuvieron que elegir a alguien más.
¿Qué tal si enviamos al hermano Cold Knight? En el 10º servidor, además de Blue River, Tyrannical Ambition ha interactuado más con Lord Grimm, por lo que también deberías entenderlo bien, sugirió el líder de gremio del 10º servidor de Blossom Valley, Buckley Bomb. La expresión de Cold Knight se volvió oscura. Sin embargo, su senior, Jian Yu, salió a apoyarlo. Todos y con los antecedentes de nuestro gremio, nuestra interacción con él se llenará de tensión. Si nos hacen ir, dudo que podamos tener éxito. Sus palabras tenían sentido. Pero en verdad, incluso si Cold Knight ahora supiera que Lord Grimm era IQ había sabido que desde el principio que eran Tyrannical Ambition. Después de tantas interacciones entre sí, Cold Knight nunca había sentido que la rivalidad entre sus orígenes hubiera significado algo para IQ, por lo que incluso si su razón tenía sentido, en realidad no era cierto. Por supuesto, Cold Knight no diría nada. En verdad, sus pensamientos eran los mismos que los de Blue River. Sabía que esto era difícil de garantizar y no quería que las armas lo apuntaran. Como resultado, se negó a ceder también. No había nada que pudieran hacer. Al final, mencionaron directamente el nombre de Jian Yu. Líder de gremio Jian Yu, hiciste este plan, así que elige a alguien. No digas Blue River. Ya ha expresado que no lo hará. ¿Qué tal si hacemos una votación? Sugirió Jian Yu. ¿Votar? Si alguien es elegido, nadie se negará. Dijo alguien. Rechazo. Blue River no estaba siendo vago. Se opuso directamente. Todos dieron expresiones indefensas. Jian Yu vio que su brillante plan estaba siendo detenido en este lugar. No podía señalar a los miembros de los otros gremios, y Blue River se negó a ir. Si votaran, Cold Knight definitivamente sería elegido. Ya que las cosas eran así, Jian Yu decidió tomarlo como un hombre. Cold Knight, ve tú. Si no tienes éxito, no te culparemos. Haremos un acuerdo. Si Cold Knight no tiene éxito, nadie lo culpará. ¿Qué te parece? Dijo Jian Yu. Está bien. Eso está bien. Bastantes líderes de gremios estuvieron de acuerdo. Tomen una captura de pantalla como prueba, dijo Jian Yu. La captura de pantalla será una prueba. Los demás estuvieron de acuerdo. No tenía sentido arrastrar esto. Nadie quería retrasarse más. Cuanto más rápido lo hicieran, mejor. Como resultado, Cold Knight se vio obligado a hacer las negociaciones. Fue enviado en línea para hablar con IQ y hacer las paces. Dios sí. Cold Knight no era tan terco como Blue River. Después de ser enviado por Jian Yu, solo pudo estar de acuerdo. ¿Qué pasa? Respondió rápidamente Yeshiu. Claramente se lo estaba tomando con calma. Code. ¿Podemos discutir algo? Dijo Cold Knight. Adelante. Respondió Yeshiu. ¿Podemos no luchar? Nos rendimos esta vez. Cold Knight lo pensó un poco y decidió que él también podría ir directo al grano. Probablemente no fue un partido al hablar de una manera indirecta de todos modos. Oh. Por supuesto. Gracias. Cold Knight no pensó que el otro lado sería tan rápido. Estaba tan feliz, sus ojos brillaban. ¿Cedes territorio o pagas reparaciones? Respondió Yeshiu. ¿Qué? Cold Knight respondió, pero después de reflexionar sobre ello, el sudor comenzó a gotear de su cabeza. El territorio que tienes que ceder es el lago de las 1000 olas, para que podamos subir de nivel. Las reparaciones son lo mismo. Les enviaré a ustedes una lista de materiales. Respondió Yeshiu. Cold Knight ya había anticipado esta respuesta. Ya se había quedado sin sudor para sudar. Esto, no debería ir en esa medida y... Cold Knight no tenía ningún pensamiento de negociación. Él solo estaba diciendo tonterías en este punto. Es una rendición, ¿no? ¿No tienes que ceder tu territorio y pagar reparaciones? Los dejo elegir uno de los dos. ¿No soy bueno? Dijo Yeshiu. Cold Knight estaba deprimido. Aunque estaba a cargo, si tenía que aceptar estas condiciones, la promesa que los líderes de gremio habían hecho podría no ser suficiente. Sin embargo, pensando en su promesa, Cold Knight tuvo su propia idea. Copió directamente su chat con Lord Grimm y lo envió al chat grupal. Todos, ¿cuáles son sus pensamientos? Cold Knight actuó con tacto. Él no sería su negociador. Él simplemente estaría transmitiendo sus mensajes. Lista de materiales de Lord Grimm y... Los líderes de gremio del 10º servidor sabían esto, pero los líderes de gremio del dominio celestial no lo sabían, por lo que preguntaron. ¿Qué es esto? Es muy sencillo. Es su condición. Blue River no estaba ocupado, así que se lo explicó a todos. Los otros claramente no tenían muy buenas opiniones de Blue River y lo ignoraron.
Escucharon a un líder de gremio del 10º servidor explicarlo. ¿Darle el lago de las 1000 olas a él? Joder, su gremio solo tiene 5 de nivel 40. Dos de ellos ni siquiera pueden unirse hasta 5 días después. Un líder de gremio estaba furioso. Tal vez deberíamos echar un vistazo a la lista de materiales, dijo West Riding Win. Sí, echemos un vistazo a la lista. Acordó Misty Locke. Los líderes de gremio del 10º servidor eligieron permanecer en silencio. No dirían que miren la lista porque anticiparon que la lista también sería brutal e inhumana. Los líderes de gremio generales definitivamente tendrían sus ojos abiertos. Cold Knight no perdió el tiempo e inmediatamente le preguntó a Lord Grim si podían echar un vistazo a la lista de materiales. Yeshiu había anticipado claramente que lo discutirían. Después de pelear con ellos anteriormente, él sabía qué gremios habían participado. Rápidamente les envió una larga lista. La velocidad hizo que Cold Knight creyera que se había preparado para esto mucho antes. Maldición. ¿Cómo puede ser tan despiadado? Efectivamente, después de que la lista fue enviada al chat grupal, los líderes de gremio generales se volvieron locos. Su forma de obtener materiales siempre ha sido mucho más eficiente que el saqueo y, se burló Blue River. Esto, y Misty Locke miró la lista y siguió diciendo. Esto y. Parece que no pudo encontrar ninguna palabra. Aunque si lo piensan con cuidado, si lo dividimos de manera equitativa entre todos, la lista está en nuestro rango aceptable, dijo Blue River. Blue River, ¿de qué lado estás? Alguien comenzó a dudar de la posición de Blue River. Solo los estoy ayudando a entender su estilo. Siempre ha sido así. Hará que te duela el corazón, pero no pasará lo que tu corazón no puede soportar y no soy el único que ha experimentado esto antes, ¿verdad? Dijo Blue River. La mayoría de los líderes de gremio del 10º servidor ya estaban acostumbrados, pero los líderes de gremio generales claramente no podían soportarlo. No importa. Misty Locke finalmente dijo después de decir. Esto y muchas veces. No lo creo. Lago de las 1000 olas es tan grande. Solo tienen esas pocas personas. ¿Cómo pueden controlar todo el campo? Hermano Misty, tienes razón. West Riding Win, que siempre estuvo muy cerca de Misty Locke, expresó su aprobación. Capítulo 376 Demasiado descuidado. Los gremios tuvieron que avanzar o retirarse juntos porque era como dijo Blue River. Los materiales que Lord Grim había solicitado se encontraban dentro de su límite de aceptación. Si todos dividían los materiales por igual, todavía era soportable. Sin embargo, si un solo gremio retrocede, compartir el costo sería difícil. Sin embargo, Garden ya se había ido, pero Yeshiu no lo sabía, por lo que la lista de materiales que quería ya hacía que los gremios restantes no estuvieran dispuestos a hacerlo. Dos gremios se negaron de inmediato. Dividir el costo ahora era imposible. Y por lo que parece, ceder la tierra también era inaceptable. Los dos gremios no querían hablar más y planeaban continuar demorando los asuntos. El chat grupal se calló por un rato otra vez. Jian Yu comenzó. ¿Ya decidieron ustedes dos? Decidido. Los dos prácticamente dijeron en ese momento, haciendo que los demás se preguntaran si estaban discutiendo entre ellos en privado. Todos juntos, 3 gremios ya se han ido. Por lo que veo, ya no tiene sentido en este chat grupal. La personalidad de Jian Yu era muy directa. Estaba extremadamente decepcionado con esta alianza y claramente tenía algo de ira en él. Después de tirar estas palabras, dejó el grupo directamente. Cold Knight siguió poco después. Los gremios restantes vieron que realmente no tenía sentido, así que también se fueron. En un abrir y cerrar de ojos, el chat grupal se disolvió porque no había nadie allí. Cada gremio comenzó a discutir consigo mismos su propio plan. Todos ya habían visto las condiciones y seguían siendo las mismas que antes, por lo tanto, algunos de los gremios comenzaron a negociar con Yeshiu. Sin embargo, Misty Locke y West Riding Win tenían ideas diferentes. Sentían que, con el tamaño del lago de las 1000 olas y los pocos jugadores de API, no era posible tomar el control completo de todo el mapa. Podrían también intentar demorarse para ver qué sucedería. El chat grupal se disolvió cuando los gremios siguieron sus propios caminos. Nadie sabía qué planeaban los demás. Sin embargo, Yeshiu tenía un buen entendimiento de la situación. Hubo un total de 9 gremios compitiendo en el lago de las 1000 olas. Todos ellos habían luchado juntos durante el evento de Navidad. Uno de ellos tenía intereses en conflicto con los demás e inmediatamente cortó cualquiera y todas las conexiones. Aunque Yeshiu sintió que era un poco de lástima, no estaba demasiado sorprendido.
El otro lado claramente no había podido llegar a una decisión unánime respecto a la condición de Ieshiu, lo que resultó en que el gremio Blue Brook y Tyrannical Ambition se pusieran en contacto con Ieshiu. Habían esperado pagar materiales para obtener el derecho a un desarrollo pacífico en el lago de las Mil Olas. A Ieshiu no le importaba qué gremio era cuál. Si alguien estuviera de acuerdo, entonces les daría la bienvenida. Ya había calculado que los gremios definitivamente tenían los materiales que quería, por lo que todo transcurrió sin problemas. Gremio Blue Brook, Tyrannical Ambition. Ieshiu confirmó que eran estos dos gremios y luego les recordó que cuando llegaron al lago de las Mil Olas, tenían que asegurarse de que sus etiquetas de gremio estuvieran activadas para evitar errores. Sería mejor si pudieran decirle las posiciones de los demás. De esa manera, Ieshiu podría ahorrar algo de tiempo ya que no tendría que tomar tantos desvíos. Los dos gremios habían enviado a Blue River y Cold Knight a hablar con Ieshiu. Los dos entendieron muy bien los pensamientos de Ieshiu, por lo que aceptaron con satisfacción. Ya estaban gastando materiales, por lo que no dudarían en aprovechar al máximo. En este momento, esperaban que Dios matara a los jugadores de otros gremios rápidamente. ¿Qué están planeando los otros gremios? Preguntó Ieshiu a Blue River. Dime. Señor, no soy tu espía. Blue River estaba lleno de dolor. No estaba preguntando por tu gremio Blue Brook. No sé ya lo que ha planeado tu gremio Blue Brook. Estoy preguntando por los otros gremios. Dijo Ieshiu. No lo sé. Eso no es posible. Como columna vertebral y miembro central del gremio Blue Brook, es tu responsabilidad y deber informar con precisión sobre los gremios de otros a sus enemigos. Estoy seguro de que sabes que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Desde esta perspectiva, somos amigos, ¿por qué sigues protegiendo a tus enemigos? Te estoy mirando hacia abajo. Dijo Ieshiu. Las mejillas de Blue River estaban llenas de lágrimas. ¿Qué tipo de tonterías fue esta? ¿Por qué parecía lógico? Realmente no sé qué planean los otros gremios, dijo Blue River. ¿Entonces tienes una idea general? Preguntó Ieshiu. Algunos de ellos han decidido continuar deambulando por el lago de las Mil Olas, dijo Blue River. HMMI Ieshiu expresó que estaba pensando. Blue River no pensó que fuera algo importante, cuando de repente recibió otro mensaje con una pregunta aguda. Ustedes hicieron esto como una medida temporal. ¿Qué estás planeando? Efectivamente, había adivinado que su medida temporal no era sin razón. Sin embargo, esta pregunta toca los intereses de nuestros gremio Blue Brook, así que tengo una buena razón para no responder, ¿verdad? Respondió Blue River. Oh, entonces ¿realmente tienes planes? Blue River tosió sangre. Con el terreno del lago de las Mil Olas, creo que no tienen forma de lidiar con esta situación. ¿Están planeando pedir ayuda externa? Comenzó a adivinar Ieshiu. Blue River permaneció en silencio. Si pides ayuda externa, tendrías que decirles quién soy y si ese fuera el caso, no habría mucha gente que se atrevería a ayudar. ¡Ey! Blue River no pudo escuchar más. Si no me crees, ve y pregunta a tu equipo. En el agua, incluso An Shaotian no se atrevería a venir, dijo Ieshiu. El equipo tiene la ventaja de los números. Dijo Blue River. Si todos entran en el juego, ¿eso no significa que estarían renunciando a su puntaje de equipo? Preguntó Ieshiu. Si cada gremio envía un pro, será suficiente. Blue River se mantuvo obstinado. Perturbar a todos estos equipos es un poco embarazoso. ¿Te asustaste? Blue River se sintió bien en secreto, especialmente porque la otra parte no respondió después de que envió el mensaje. Sin embargo, Blue River no siguió hablando. No había estado en su cuenta durante varios días, por lo que la experiencia de su personaje se estaba quedando atrás. Se puso su equipo y se preparó para ganar una buena experiencia. No mucho después de que comenzó a viajar, apareció un mensaje. Lo comprobó y Lord Grim había contestado. TCH, solo estabas haciendo farol. Solo fui y pregunté por ahí. Ninguno de los equipos dijo que estaban enviando jugadores. ¿Qué? ¿A quién le preguntaste? Los jugadores de todos los equipos. Dijo Ieshiu. Blue River se había quedado sin lágrimas. ¿Cómo pudo él olvidar? Este chico tenía un estatus completamente diferente al que él tenía. El otro lado no necesitaba adivinar. Simplemente podía ir directamente al círculo profesional y preguntar. Había estado en la escena profesional durante tantos años. ¿Cómo podría no haber conocido jugadores de los otros equipos? Es tarde. Estábamos planeando notificarlos mañana. Blue River continuó refunfuñando. ¿Escuché eso bien?
¿Cómo es que parece que eres el jefe del club o el capitán del equipo? ¿Solo vendrán si les dices que vengan? ¿Estás invocando criaturas? Respondió Yeshiu. Blue River se quedó en silencio. Mentiroso. Mentira tras mentira. Yeshiu no paró. Blue River solo pudo responder con puntos suspensivos. Oh. Encontré un grupo. Hablamos luego. Respondió Yeshiu de repente. ¿Qué gremio? Preguntó Blue River con entusiasmo. Tuyo. A la mierda con tu hermana. Hicimos un acuerdo. Blue River lloró en shock. Este punk se había unido completamente a la batalla de gremios y ahora estaba cumpliendo su palabra. Mentí. Son de Misty Castle. Blue River tosió sangre otra vez. No estaba ocupado. ¿Cómo podría él todavía bromear así? Pero y Misty Castle estaba bien. Misty Castle no había sentido que esto fuera problemático. Sería bueno dejarles un buen sabor de retribución. Hablando de Misty Castle, ya habían sido eliminados una vez. Ese equipo realmente simplemente regresó, solo para ser asesinado una vez más. ¡Qué mala suerte de ellos! La conjetura de Blue River era correcta. El grupo de Misty Castle realmente tuvo esa mala suerte. Antes, los habían bloqueado, sin que ellos lo supieran y murieron. Acababan de regresar y esta vez pudieron ahorrar algo de tiempo. Justo antes de que estuvieran a punto de entrar al agua, vieron al grupo de Lord Grim saltar fuera del agua. Un equipo de mazmorra solo tendría 5 jugadores. Con Yeshiro y Sumuchen allí, eliminarlos fue muy fácil, ya sea en tierra o en agua. Además, tenían a Tanrow, Steamed Boom Invasion, Tousan Creation Sea. Y la animadora, Concealed Light. Se podría decir que esta batalla en la orilla fue incluso más sin suspenso que en el agua. Yeshiro y Sumuchen fueron tan valientes como siempre. Además, Tanrow estaba haciendo todo lo posible. La habilidad de Tanrow ya era mucho mejor que el habitual élite de gremio. Incluso los equipos de élite de los grandes gremios no eran más que papel frente a estos oponentes y eran fáciles de limpiar. Misty Lock, naturalmente, se puso furioso después de escuchar esta noticia. Ustedes, cerdos. Claramente sabía que había peligro. ¿Por qué no lo exploraron claramente primero y eligieron una ruta mejor? Los jugadores que estaban siendo gritados también tenían sus mejillas llenas de lágrimas. No era que no estuvieran siendo cuidadosos. Era solo que simplemente no pensaban que el otro lado se escondería en la orilla. ¿No se suponía que estaban vagando por la isla de la mazmorra? Este movimiento parecía como si el otro lado estuviera esperando a que regresaran. Era demasiado descarado. Sean un poco más cuidadosos. Sean más cuidadoso. Es mucho pedir. Misty Lock les dio una conferencia personalmente. Misty Castle formó su propio chat grupal con el líder de gremio general dirigiendo personalmente los equipos de élite del 10º servidor. ¿Qué podrían decir los 5 jugadores que estaban siendo gritados? Tuvieron que huir de la ciudad principal otra vez. El trabajo está hecho. Continuemos con lo que estábamos diciendo. Yeshiu conversó con Blue River nuevamente. Ya no tengo nada que decirte. ¿Ya llegó tu equipo de mazmorra? Preguntó Yeshiu. ¿Qué estás planeando hacer? Blue River estaba siendo extremadamente cauteloso. Si ves otros gremios, llámame. Dijo Yeshiu. Vendrás a nivelar aquí, ¿verdad? También presta atención. Dijo Yeshiu. No soy un espía. ¿No seguiste enfatizando que eras un espía antes? Esa fue esa cuenta. Todo es lo mismo para mí. Presta atención. Si encuentras a alguien, dímelo, dijo Yeshiu. Bueno. Hablaré contigo más tarde, agregó Yeshiu. ¿Qué gremio ahora? Blue River se sorprendió. ¡Qué loca eficiencia! Fue una suerte que su gremio Blue Brock hubiera llegado a un acuerdo. Es bastante vergonzoso decírtelo, pero es Misty Castle de nuevo y Sid, son demasiado descuidados. Respondió Yeshiu, mientras miraba los informes de su gremio. Ahora también tenía mano de obra. Capítulo 377 uno tras otro. La mayoría de los jugadores de gremio tenían alrededor del nivel 30 y eran relativamente inexpertos, lo que significaba que no podían ir al lago de las 1000 olas y pelear en el área de nivelación. Sin embargo, fueron lo suficientemente buenos como para permanecer de guardia en la carretera de Ciudad con G al lago de las 1000 olas. La mayoría de los jugadores en el 10º servidor tenían alrededor del nivel 30. Si escondían su etiqueta de gremio, sería imposible reconocer quiénes eran si se encontraban dentro de una multitud. En cuanto a los jugadores de nivel 35 y superiores que acababan de unirse, Yeshiu no los maniobraba porque sabía que había espías escondidos entre ellos.
No podía estar seguro de que los jugadores que tenían alrededor del nivel 30 no fueran espías, pero el riesgo de eso era mucho menor. Más aún, Hireshiu no estaba ordenando a todos los miembros del gremio que se movieran. En su lugar, solo escogió un puñado de ellos, pidiéndoles que tomen nota de ciertos jugadores. Si un espía entraba, solo podía culpar a su mala suerte. Por lo que parece, ninguno de los que había elegido eran espías. Además, habían completado muy bien su misión. Después de todo, solo se habían unido recientemente al gremio, por lo que todavía estaban entusiasmados con los recados del gremio. El equipo de mazmorra de Misty Castle había sido observado de esta manera por estos jugadores discretos de bajo nivel, quienes luego notificaron a Hireshiu. Desde la dirección en la que se estaban moviendo, Hireshiu podía averiguar fácilmente qué ruta estaban tomando. El equipo de Misty Castle no había pensado en esta posibilidad y solo había pensado en tener cuidado alrededor del lago. ¿Cómo podrían no haber sido eliminados por Hireshiu? Aún más trágico fue que los jugadores de Misty Castle todavía no habían notado el problema. Simplemente pensaron que su suerte era mala. El equipo de mazmorra estaba una vez más completamente indefenso cuando salieron de Ciudad con G. Salieron corriendo a la carretera principal y fueron observados todo el tiempo por los jugadores del gremio API, que notificaron con entusiasmo a su líder de gremio. Hireshiu miró sus informes y descubrió su ruta una vez más. Esta vez, seamos un poco más activos. Hireshiu no subestimó a sus oponentes. ¿Cómo? Preguntaron los demás. Solo los emboscaremos en tierra y terminaremos con eso, dijo Hireshiu mientras los sacaba del lago de las Mil Olas. Encontraron un lugar oculto al azar a lo largo de la carretera principal de Ciudad con G al lago de las Mil Olas y se escondieron allí. ¿Cómo vamos a atacar esta vez? Preguntó Concealed Light. A pesar de que este tipo era bastante inútil en la batalla real, siempre fue el jugador más serio cuando se trataba de preparativos antes de la batalla. Concealed Light era el tipo de persona que, si dijiste que uno era uno, entonces uno era uno. No hubo cambio en ello. Cuando se llevó a cabo un plan, su firmeza para mantenerlo ya se acercaría a la terquedad. A pesar de que eliminarlos no es tan difícil, tampoco podemos ser demasiado descuidados. Concealed Light, cuando llegue el momento, convoca a tus criaturas y haz todo lo posible para llenar cualquier hueco en nuestro cerco, dijo Hireshiu. Está bien, dijo Concealed Light solemnemente. En realidad, Hireshiu ya lo había dicho muchas veces hoy. Sin embargo, cada vez que comienza una nueva batalla, Concealed Light siempre vuelve a preguntar. Escuchar el mismo arreglo una y otra vez no lo hizo sentirse cansado de eso. Todos los demás hagan lo mismo que siempre. Presten atención a la coordinación entre ellos, dijo Hireshiu. Con él y su Muchen allí, eliminar a un equipo de 5 hombres no fue un problema. No importaba si los otros estaban allí o no. Sin embargo, como esto estaba en tierra, Hireshiu esperaba permitir que Tanrou y los demás practiquen y ganen algo de experiencia. Si nos escondemos aquí, aunque no puedan vernos, tampoco podemos verlos, dijo este Ahmed Bun Invasión. Los 6 de ellos se escondían actualmente detrás de una gran roca. De esta manera funciona. Este Ahmed Bun Invasión de repente comenzó a saltar hacia arriba y hacia abajo. No hagas eso. Hireshiu lo detuvo apresuradamente. Al tomar en cuenta su velocidad de movimiento y su distancia, podemos calcular con precisión cuánto tardará en llegar, explicó Concealed Light. Correcto. Hireshiu dijo, ¿cómo entiendes de la situación del otro equipo? ¿Puedes calcularlo? Puedo intentarlo. Concealed Light se sentía bastante confiado en sí mismo en este momento. El último informe tuvo sus coordenadas en 3654, 2865. Tiempo 0,54. Dijo Hireshiu. Está bien. Concealed Light inmediatamente comenzó a calcularlo. Después de un breve momento, dio su respuesta. Si no sucede nada inesperado, deberían llegar en 7 minutos y 21 segundos. Wow. No está mal. Hireshiu elogió. La mecánica de Concealed Light podría ser horrible, pero estaba bastante interesado en esta área, y era especialmente bueno con los números del juego. Tanrou y este Ahmed Bun Invasión, por otro lado, eran muy deficientes en esta área. Si tenemos tanto tiempo, podemos subir un poco y matarlos antes. Dijo Tanrou. Después de matarlos, tenemos que volver al lago de las Mil Olas. En términos de tiempo, este lugar es la mejor ubicación, dijo Hireshiu. Tanrou escuchó esto y pareció comprender, aunque en realidad no lo hizo. Concealed Light, por otro lado, sabía que este era otro cálculo que debía considerarse.
A pesar de que fue solo una pequeña cantidad de tiempo, si pudiera ser captado con precisión, entonces aún les ahorraría algo de tiempo. 7 minutos de espera no fue tan largo. Habían encontrado algunas cosas aleatorias que hacer para pasar el tiempo y cuando era casi la hora, inmediatamente volvieron al juego. Cambien a usar los mensajes para conversar. Después de regresar al juego, Yeshiu envió un mensaje al equipo. Están casi aquí. Todos cambiaron a mensajes. Sí. Escuchen cuidadosamente. Habrá pasos. Al escuchar lo fuertes o suaves que son, es posible averiguar a qué distancia están de nosotros, dijo Yeshiu. Como resultado, los 6 se agacharon detrás de la piedra y comenzaron a escuchar con atención. Están aquí. De repente, Yeshiu les envió un mensaje. ¿Dónde? Ahmed Bun invasión era completamente inconsciente. Alrededor de 20 unidades de distancia, dijo Sumuchen. Son 20 ahora. Eran 22 antes. Dijo Yeshiu. Los dos profesionales tenían la capacidad de determinar la distancia del sonido de los pasos. Aunque los otros no tenían idea de si los dos estaban en lo correcto o no, por la voz confiada de Yeshiu, podían decir que Sumuchen no era tan buena en esta área como Yeshiu. Cuidado. Concéntrense en una serie de pasos. Yeshiu no desperdició sus materiales de enseñanza y ayudó a todos a salir. Agáchense y anden por ahí. Yeshiu de repente envió un mensaje. Tousan Creations tenía mucha experiencia en esta área. Agacharse mientras camina no produce ningún paso. Fue un movimiento necesario para los ataques furtivos desde atrás. Inmediatamente se agachó y dio la vuelta a la gran roca. Escuchó el sonido de pasos pasar. Cuando su cuerpo rodeó la gran roca, vio las figuras de 5 jugadores. Tousan Creations continuó adorando. Tanrou, Ahmed Bun Invasión y Concealed Light siguieron de cerca detrás de Tousan Creations. En silencio, se formó una línea de jugadores detrás de los 5 jugadores de Misty Castle. Los 4 se miraron. No escucharon ninguna orden de Yeshiu, por lo que no actuaron. De repente, oyeron un disparo. El primero en moverse no fue Yeshiu, sino Clean Singmis de Sumuchen. Ya estaban acostumbrados a esta situación. En la mayoría de las batallas, la artillera de Sumuchen sacó a los monstruos de lejos. Cuando los monstruos eran arrastrados, corrían hacia ellos. Pero los jugadores eran diferentes. Este disparo había sido demasiado repentino. Los 5 no eran noobs y se dispersaron de inmediato. Después de ver el nombre de Cleansing Mist, casi comenzaron a llorar en el lugar. Ya sabían con quién se habían topado. Los 5 no tenían ninguna intención de pelear. Inmediatamente quisieron girar y correr, cuando de repente, vieron a 4 personajes agazapados detrás de ellos, de pie. El lado derecho se convirtió en su única vía de escape. Los 5 no necesitaban comunicarse entre sí y corrieron en esa dirección. Pero entonces, de repente, apareció un personaje frente a ellos con la aterradora Eve flotando sobre su cabeza. Lord Grimm. Las manos de los 5 jugadores temblaron y casi se agacharon como los 4 detrás de ellos y contra los jugadores profesionales de alto nivel, los 5 realmente no se atrevieron a luchar de frente. Los 4 jugadores que estaban detrás de ellos parecían menos aterradores que los profesionales de sus lados. Como resultado, se dieron la vuelta y cargaron contra los jugadores detrás de ellos. Sin embargo, cuando se dieron la vuelta, ya no eran solo 4 de ellos. Ese invocador había convocado a todas sus criaturas, que ahora estaban junto a los 4 jugadores para formar un gran muro. Los 5 cayeron en desesperación cuando el otro lado comenzó a atacar. No hay necesidad de describir la batalla. Su derrota llegó rápidamente. Luego hubo otro rugido de Misty Lock en el chat grupal. ¿Qué? Otra vez. Nos tendieron una emboscada en el camino. No pensamos y ni siquiera podrías pensar en eso. ¿Se olvidaron de traer sus cerebros cuando se fueron? Misty Lock estaba realmente furioso y los denunció salvajemente. Este IQ es demasiado excesivo. ¿Por qué no está buscando a Tyrannical Ambition? ¿Por qué está puesto en nuestro Misty Castle? Misty Lock estaba insoportablemente deprimido. Azimist quería decir que IQ probablemente no tenía ningún odio especial hacia ellos. Era solo que su Misty Castle estaba mostrando aberturas y dando las oportunidades al otro lado. Aunque al final, no pudo decirlo y llamó a Yeshiu sin vergüenza junto con su líder de gremio. ¿Y ahora qué? Después de morir 3 veces, las mejillas de los 5 jugadores estaban llenas de lágrimas. No habían ido a la mazmorra en toda la noche y su experiencia ya había disminuido en un 30%, y eso ni siquiera incluía la masacre anterior.
En esa masacre, uno de ellos había estado entre los muertos, por lo que había perdido un total del 40% de su experiencia hoy. Esa pérdida fue demasiado grande. Un día entero ni siquiera sería suficiente para recuperarlo. ¿Azi, qué piensas? Preguntó Misty Locke. Yo creo que los equipos de los otros gremios ya están en la mazmorra, por lo que IQ solo tiene nuestro equipo para atacar. No luchemos con él y escondámonos por ahora. Cuando salgan los otros equipos de la mazmorra, habrá nuevos objetivos para él. En ese momento, podemos aprovechar esa oportunidad para llegar a la mazmorra. Sugirió Azimist. Capítulo 378 Ataques separados. Los jugadores de Misty Castle podrían dejar de venir por ahora y Yeshiu recibió informes de los miembros del gremio que fueron asignados a Ciudad con G. Esta vez, después de revivir, el equipo de mazmorra de Misty Castle no parecía tener ningún plan para salir de la ciudad. Dos de ellos estaban dando un paseo por el mercado, otros dos habían ido a la arena y uno estaba allí de pie, mirando fijamente al espacio. Jajaja, son inteligentes. Al menos saben qué es el miedo. Ahmed Boon Invasión estaba encantado. Ahmed Boon, tú y Concealed Light vayan y entrenen. ¿Puedes dejarnos el lago de las mil olas?, dijo Yeshiu. Ahmed Boon Invasión y Concealed Light eran más de 5 niveles más bajos que los monstruos del lago de las mil olas, por lo que incluso si los dos poseyeran la habilidad de vencer a los monstruos aquí, la experiencia que ganarían se reduciría porque estaba por encima del rango de 5 niveles. La nivelación aquí no fue del todo buena. Señor, ¿ustedes estarán bien sin nosotros? Preguntó Ahmed Boon Invasión en tono serio. Estaremos bien. Si no, los llamaremos, dijo Yeshiu. No hay problema. Puedes llamarnos cuando quieras. Ahmed Boon Invasión emitió una expresión poderosa. Se dio la vuelta y miró hacia Concealed Light. Vamos, hermanito. Diles adiós a todos. Vete a la mierda. Concealed Light estaba triste. Ahmed Boon Invasión no dejó de tratarlo como a un pequeño hermano. Lo estaba tratando como a un niño pequeño. Los dos se fueron a sus propias áreas de nivelación adecuadas. Yeshiu y los otros tres estaban en el nivel perfecto para Lago de las Mil Olas, así que regresaron allí. Los gremios ya no atacaban juntos. Si solo se tratara de un equipo de 5 jugadores, por no hablar de 4 jugadores, Yeshiu solo sería suficiente para vencerlos. La razón por la que estaban en un grupo era para llevar a cabo el espíritu de batalla habitual de Yeshiu. Si iba a matar, los mataría a todos. Lago de las Mil Olas estaba tan tranquilo como antes. No había nadie a la vista. Yeshiu miró la hora. Era 1:17 am. Incluso si los equipos de mazmorra de gremio comenzaron a las 12 en punto, no había forma de que hubieran terminado con sus 3 carreras ya. Los gremios que habían participado en el evento de Navidad habían enviado 8 jugadores cada uno. En otras palabras, 3 de ellos quedaron fuera. Para los jugadores más nuevos, no fue posible que despejaran el lago de las mil olas con solo 3 jugadores. Sin embargo, estos eran todos veteranos del dominio celestial, por lo que Yeshiu consideró que sería posible para ellos. Los grandes gremios seguían compitiendo por los récords de mazmorra, por lo que era necesario un equipo de élite compuesto por 5 jugadores completos. Los 3 que quedaron fuera tendrían más dificultades o quizás buscarían otros gremios para formar grupos. Yeshiu supuso, pero no podía estar seguro. En verdad, los pensamientos de Misty Locke no estaban mal. El lago de las mil olas era demasiado grande y el número de jugadores que Yeshiu podía usar era demasiado pequeño. Si hubiera querido cubrir todo el lago y hacerlo de modo que fuera imposible para los otros jugadores entrar, sería imposible solo con el pequeño grupo de Yeshiu. Solo podían seguir persiguiendo y matando a los otros gremios para amenazar a los gremios a ceder. Por ejemplo, Misty Castle había sido un caso exitoso, donde tuvieron que rendirse porque temían demasiado los peligros. ¿Y ahora qué? Preguntó Tanrow después de ver que no quedaba nadie para luchar en el lago de las mil olas. ¿Estarías bien con un 1 contra 5? Preguntó Yeshiu. ¿En el agua? En tierra. Podría intentar. Pero si corren, no habría nada que pudiera hacer, dijo Tanrow. Por supuesto, si se separan y corren, no hay nada que alguien pueda hacer, pero al menos podrías matar a uno de ellos, dijo Yeshiu. Está bien. Tanrow asintió con la cabeza. ¿Qué hay de ti, Tousan Creations? Yeshiu le preguntó a Tousan Creations. Dios, no bromees conmigo y Tousan Creations se secó un poco de sudor. Pero llamar su atención no debería ser ningún problema, ¿verdad? Recuerdo que fuiste muy bueno en burlas. Dijo Yeshiu. Tousan Creations se quedó sin habla.
El pasado había vuelto para atormentarlo. En ese momento, se había burlado porque era demasiado débil en comparación con el dios, razón por la cual había sido presa porque el otro lado pensaba que era más fácil tratar con él. Sin embargo, eso fue completamente diferente. No había conocido la identidad de Lord Grimm en ese momento. Tousan Creation se había sentido extremadamente molesto en ese momento. Pero ahora que sabía de la verdadera identidad de Lord Grimm, no había nada que pudiera decir. Comparado con Dios y Ekiu, ser un peor jugador era un hecho. Dios, ¿qué quieres que haga? Si no puedes vencerlos, entonces atráelos a donde estamos, dijo Yeshiu. Está bien, haré lo mejor que pueda, dijo Tousan Creations. Eso es bueno. A continuación, acamparemos en la entrada de la mazmorra. No sabemos de qué entrada vendrán, por lo que cada persona tomará una. Cuanto más puedas matar, mejor. Tousan Creations, puedes informar tu posición y luego encontraremos la manera de reunirnos. Yeshiu lo planeó. Entendido. Afirmaron los tres. Horseshooter, serás el mismo que Tousan Creations. Yeshiu llamó de repente. Está bien. La voz salió de la arboleda cerca de la orilla. El artillero, Horseshooter, salió de allí. Se había estado escondiendo allí todo el tiempo y había matado a algunos monstruos en tierra, mientras se mantenía atento. Horseshooter había sido el primero en descubrir el equipo de mazmorra de Misty Castle. Era muy malo que su rango de observación fuera limitado porque estaba solo. Solo había encontrado las huellas de Misty Castle. Después de eso, siguió deambulando, pero no había podido encontrar a nadie más. Poco después, los 5 jugadores entraron al lago y se separaron. Después de que cada uno de ellos eligiera una entrada, aterrizaron y se informaron el uno al otro. Luego, comenzaron a estudiar cómo emboscar a los equipos que venían de la entrada que tenían delante. En la mazmorra, equipos de 12 gremios estaban luchando duro. Entre ellos, 9 de ellos habían hecho una alianza para resistir la amenaza del gremio Api. Sin embargo, habían sufrido pérdidas en la batalla de agua anterior. Entre estos 9 gremios, el gremio Blue Brook y Tyrannical Ambition habían pagado materiales para garantizar su seguridad. Misty Castle estaba demasiado asustado y por ahora no se atrevían a aparecer en el lago de las 1000 olas. En este momento, 6 gremios eran los objetivos de Yeshiu. Yeshiu obviamente les había dicho a los otros 4 de antemano. Air Garden, Owling Ace, Blossom Valley, Royal Heritage, 301 y Void Walk. 6 gremios respaldados por clubes. Air Garden no necesitaba ser dicho. Tenían al equipo campeón, el equipo Tinger, detrás de ellos. Los otros 5 podrían ser un poco más débiles en el papel, pero también todos eran fuertes competidores. Mientras llegaran a los playoffs, había infinitas posibilidades. El siguiente equipo campeón nunca fue arreglado. Y solo este tipo de equipos competitivos incluso tendrían a sus gremios discutiendo sobre cada ganancia o pérdida. Los otros 3 gremios que habían participado en el evento de Navidad no tenían tanta ambición. Estaban satisfechos con tener simplemente su propio lugar en la alianza. Sus pensamientos no eran para ganar, sino para no perder. Todavía se esforzaban por competir por los récords de mazmorra, pero no tenían ese tipo de ambición de hacer todo lo posible como los grandes gremios. No habían participado en perseguir y matar a Lord Grimm, por lo que cuando Yeshiu contraatacó, no serían sus objetivos. Fuera del juego, Yeshiu creó su propio chat grupal en QQ. Llamó a los demás para ir a QQ y luego les envió una lista completa. Los otros miraron y vieron que era el momento previsto para cuando los 6 gremios terminaran sus 3 carreras. ¿De dónde sacaste esto? Tousan Creations estaba asombrado. Es solo una conjetura. Dijo Yeshiu. ¿Una conjetura? La estrategia de mazmorra que están usando es de mi guía. Puedo ver los 8 personajes de cada gremio en las posiciones de nivel y puedo averiguar qué composición de equipo es la más óptima. Luego, hago una buena conjetura sobre cuánto tiempo les lleva limpiar la mazmorra. Eso no es tan difícil, ¿verdad? Dijo Yeshiu. Oh, entonces es así. Tousan Creations no estaba tan sorprendido. Ya se había recordado a sí mismo que estaba jugando con uno de los mejores expertos de Gloria. No podía seguir mirando cosas como las que había hecho en el pasado o moriría de un paro tarde o temprano. Su opinión sobre las cosas tenía que ser muy amplia. Todos, presten atención. Recuerden estos 6 tiempos. Dijo Yeshiu. Los 6 tiempos fueron más o menos iguales. Los equipos de élite estaban poniendo todos sus esfuerzos en la mazmorra, por lo que las fortalezas de sus personajes eran casi iguales.
Las únicas diferencias fueron los jugadores y algo de suerte de las mazmorras. Antes de que llegara el momento, los 5 jugadores mataron a algunos monstruos alrededor del lago para no perder el tiempo. Cuando el tiempo se acercó, inmediatamente fueron a los lugares que habían elegido de antemano. Hieshio y Sumuchen no temían las batallas en el agua, por lo que podían elegir cualquier lugar. Los otros 3 eran diferentes, sin embargo. Querían acabar los asuntos en tierra. Tanrou estaba buscando una batalla, pero Tousan Creations y Horshotter solo planeaban atraer a sus oponentes hacia donde estaba Dios. No estaban peleando una batalla de mecánica, sino más bien, una batalla psicológica. ¿Cómo van las cosas? El tiempo había saltado al rango que Hieshio había predicho. Hieshio ya estaba pidiendo información en el canal del equipo. Nada aquí. Nada aquí. Nada aquí. Tengo y Gremio Blue Brook aquí y Tousan Creations estaba escondido al lado de la entrada de la mazmorra, esperando que un personaje saliera de la mazmorra. Pero el personaje que vio saltar tenía una etiqueta de Gremio Blue Brook en él. No te preocupes por el Gremio Blue Brook, respondió Hieshio. Lo sé, dijo Tousan Creations. No tenía por qué preocuparse por el Gremio Blue Brook, pero era un poco incómodo. Tousan Creations nos mostró y en cambio se encogió cuando los 5 jugadores del Gremio Blue Brook abandonaron la mazmorra. ¡Ah! ¡Qué buena suerte! Dijo repentinamente Sumuchen. ¿Qué es? Tengo 2 equipos. Del lado de Sumuchen, salió un equipo de mazmorra. Antes de que ella pudiera hacer un movimiento, otro equipo salió. Ape Garden y Royal Heritage. Estos 2 equipos de gremios habían aparecido frente a Sumuchen. Sumuchen estaba sola, por lo que rodearlos era imposible, lo que significaba que no tenía ningún sentido ser astuto. Como resultado, ella optó por no esconderse y se paró directamente fuera de la entrada de la mazmorra. El primer equipo todavía estaba asombrado, cuando de repente el segundo equipo salió y vio a Cleansing Mist de Sumuchen disparar un tiro desde su cañón. ¡Mierda! Las maldiciones de los 10 jugadores estaban casi en perfecta sincronización cuando se dispersaron para esquivar el proyectil de artillería. El miedo en sus corazones solo magnificó el ataque de Sumuchen. Hizo que el ataque pareciera una bomba atómica en lugar de un misil antitanque. Capítulo 379. 2 tipos de intimidación. La entrada de la mazmorra del lago de las 1000 olas era una cueva. El eco del disparo del cañón era extremadamente aterrador. Los 10 jugadores lo habían esquivado, pero todos sentían que iban a morir muy pronto. No pensaron demasiado. Tan pronto como vieron el personaje de Sumuchen, inmediatamente pensaron que Iekio estaría cerca. En cuanto a cualquier otro, ellos no eran tan importantes. Esos 2 fueron suficientes para eliminarlos a todos. Ninguno de los jugadores había sido golpeado por el proyectil de artillería, pero se habían dispersado de inmediato como si la onda expansiva de la explosión los hubiera alejado. Aparte de la dirección directamente hacia Cleansing Mist, cualquier otra dirección tenía un sonido de salpicadura. No hay forma de que puedan matarnos a los 10. Todos ellos tenían pensamientos como este. Aunque no estaban equivocados. Sin embargo, ciertamente tendrían que sacrificar algunos para que la mayoría pueda escapar. Realmente no había nada que Sumuchen pudiera hacer. No importaba lo buena que fuera, no era posible atrapar a 10 jugadores con una sola persona, por lo que eligió a uno al azar para perseguir. Un pobre jugador ganó la lotería. Cleansing Mist de Sumuchen voló y disparó un proyectil mientras estaba en el aire. Correr tan rápido como pudo fue el único pensamiento que tenía en mente cuando el proyectil explotó sobre su cabeza. Fue solo un golpe. Su personaje estaba lejos de estar muerto, pero no su corazón porque sabía que no importaba lo que intentara, sería inútil. Este jugador ya era similar al de un cadáver, flotando en la superficie del agua aturdido. Sin embargo, este comportamiento lamentable en realidad hizo que Sumuchen cometiera un error. Sumuchen pensó que, en este momento, sin importar lo que intentara, ya sea esconderse, continuar corriendo o contraatacar, el jugador definitivamente se sumergiría en el agua. Escapar temporalmente del campo de visión del oponente era la opción más óptima. Como resultado, Sumuchen se zambulló en el agua prediciendo esto. Pero ¿cómo podría ella saber que este hermano se habría rendido tan decisivamente y dejaría de moverse? Cleansing Mist se zambulló hasta el fondo del lago y perdió al jugador. Sin embargo, Sumuchen se dio cuenta rápidamente y se adaptó. A los ojos de un jugador profesional, este error fue solo un error. Pero para un jugador normal, ni siquiera hubieran sabido lo que había sucedido.
En el agua, Sumuchen se dio la vuelta y no se dio cuenta de lo pobres que eran las reacciones de este jugador. Mientras ella realizó combos con varios ataques, ella ya había comenzado a buscar a dónde los otros se habían escapado y se preparaban para apresurarse y tratar de matar a otro. Como el jugador no se resistía, se convirtió rápidamente en un cadáver real y ni siquiera revivió después de un largo tiempo. El jugador probablemente ya ni siquiera estaba frente a su computadora. Sumuchen no lo pensó demasiado. Mientras ella había estado atacando, ella había elegido su próximo objetivo. Ella disparó bajo el agua y usó el retroceso para impulsar su personaje. El agua se arremolinó cuando Sumuchen disparó hacia su próximo objetivo. Fuego aéreo también podía usarse en el agua, y era más rápido que nadar. Desde muy lejos, parecía que Cleansing Mist estaba subiendo y bajando repetidamente, dejando atrás ondulaciones tras ondulaciones. Ella se había acercado rápidamente a su objetivo. Este jugador había descubierto que Sumuchen lo había estado persiguiendo hace mucho tiempo. Estaba tan nervioso que el botón de arriba de su teclado ya estaba prácticamente roto. Odiaba que el juego no fuera como un auto. No importa lo fuerte que presionara, su velocidad no aumentaría. Sumuchen obviamente había elegido muy bien su objetivo. Su objetivo no era ni un pistolero ni un bruja, ya que ese tipo de clases contaban con habilidades de alta velocidad de movimiento. Ella sabía que incluso si su mecánica era 10 veces mejor que la de ella, si continuaba persiguiéndolo, eventualmente lo alcanzaría. A veces en el juego, no había nada que pudieras hacer. En un abrir y cerrar de ojos, ella lo había alcanzado. Este objetivo no era tan lamentable como el objetivo anterior y ya se había lanzado al agua mucho antes para escapar de su línea de visión. Pero frente a un profesional, simplemente mostraba su habilidad leve frente a un experto. Obviamente era inútil. Sumuchen alcanzó con precisión el tiempo que había predicho y disparó. El objetivo intentó resistirse, por lo que Sumuchen tardó 10 segundos más en matarlo. De los 10 jugadores, Sumuchen había matado con éxito a 2 de ellos. Ya no había nadie en su línea de visión, pero Sumuchen todavía se dirigía hacia una dirección para buscar más. Con los 10 jugadores corriendo de esta manera, matar a 3 de ellos era el límite. El tercero también confió en la suerte. Sumuchen recordó a qué dirección se habían dirigido inicialmente, pero si el jugador cambió de dirección a mitad del camino era algo que ella no tenía forma de saber. Después de todo, había pasado bastante tiempo desde que se habían dispersado. ¿Cómo te va?, preguntó Yeshiu en el chat del equipo. Sería fantástico si los partidos profesionales se jugaran de esta manera. Sumuchen suspiró con lamento. ¿Qué es? Tan pronto como aparecí, se dispersaron y, dijo Sumuchen. Ah, ¿cuántos mataste? Actualmente, 2. Todavía hay uno más que no estoy segura si podré obtener. Eso dependerá de tu suerte. Yeshiu ya había adivinado la situación. Sí. ¿Qué hay de ustedes?, preguntó Sumuchen. No tengo nada aquí. Yeshiu suspiró. Aquí tampoco hay nada, dijo Horshotter. Ninguno, dijo Tanrou. Ninguno. Tousan Creations era el mismo. Debido a que Gloria tenía tantos jugadores, los personajes no podían pasar uno por el otro, razón por la cual las entradas de la mazmorra estaban llenas de jugadores. Una entrada no era suficiente para todos. Como resultado, independientemente de la zona de nivelación, siempre habrá varias entradas de mazmorra. En el lago de las Mil Olas, una entrada de mazmorra era una isla. Sumuchen se encontró con 2 equipos que ya era extremadamente afortunado. En comparación, no encontrar a nadie era aún más probable. Parece que ya es hora y... Tousan Creations miró los tiempos que Yeshiu había calculado. Eso es solo en teoría, sin embargo. No es tan rígido en realidad, por lo que podemos permitirnos esperar unos minutos más, respondió Yeshiu. Lo tengo. Todavía recuerdo a dónde se dirigían algunos de ellos. ¿Quieren intentar detenerlos?, preguntó Sumuchen. Iré entonces. Respondió Yeshiu. Encontrarlos requeriría entrar en el agua. Solo él podía hacer eso. Para los demás, era difícil decir si ganarían o perderían. Oh. Tengo algunos aquí, dijo Tanrou de repente emocionada. Los otros 3 solo podían escuchar esto, pero Yeshiu podía verlo. Yeshiu volvió la cabeza y miró la pantalla de Tanrou para obtener un informe preciso de primera mano. Era el equipo del gremio Voidwalk. Fueron influenciados por el estilo de su equipo, ya que Voidwalk tenía muchos jugadores jugando como espadachín fantasma.
A pesar de que la composición de la clase era importante para el gremio, este tipo de características de los fanáticos aún serían reveladas. Después de todo, este tipo de partidarios leales fue la fundación del club. Como resultado, Voidwall tuvo muchas espadachines fantasmas, el gremio Blue Bro tuvo muchos maestros de espadas, Excellent Dynasty tuvo muchos magos de batalla y Tyrannical Ambition tuvo muchos boxeadores. Estas no fueron coincidencias. En este momento, el equipo de mazmorra de Voidwall tenía dos espadachines fantasmas, que naturalmente imitaban al clásico dúo de espadachín fantasma del equipo Void. Por supuesto, una imitación era todavía una imitación. Si pudieran alcanzar el nivel de Li Xuan y Wu Yuze, entonces no estarían aquí corriendo mazmorras. Sin embargo, Tan Rou quería pelear, así que no se escondió e inmediatamente apareció fuera de la entrada de la mazmorra. Tan pronto como los 5 jugadores salieron, los dos lados se enfrentaron. Los 5 jugadores se sorprendieron, pero Tan Rou no fue tan impactante como Sumuchen. Los 10 que vieron a Sumuchen se dispersaron de inmediato, pero los 5 que vieron a Tan Rou buscaron un poco más, pensando en cuál era su situación. Además de Soft Mist, no había signos de nadie más. ¿Qué tipo de conspiración es esta? Los 5 no pudieron evitar sentirse incómodos. Hay algo extraño, dijo uno. Estoy de acuerdo, acordó otro. Déjame decir algo intervino otro y luego siguió. El otro lado tiene a Iekyu y Sumuchen. No necesitaría nada extraño para tratar con nosotros, ¿verdad? Los oyentes miraron fijamente. Los dos que habían pensado que había algo extraño se sintieron avergonzados de inmediato. Está bien. ¿Cuál era su identidad? El dúo más fuerte de toda Gloria no necesitaba trucos para vencerlos. Se estaban sobreestimando demasiado. ¿Podría estar sola? Una persona todavía no estaba segura. Iekyu y Sumuchen definitivamente no están aquí, sin embargo. Si no, entonces ella habría atacado hace mucho tiempo, dijo un jugador. Con esas palabras, todavía es extraño. Los 5 no pudieron llegar a una conclusión. Soft Mist levantó su lanza y se lanzó hacia el ataque. No vayas al agua. Quédate en tierra. A ver si realmente hay trucos. Sabiendo que no había Iekyu o Sumuchen, los 5 pensaron en pelear. Inmediatamente se pusieron en posición. Cada jugador tomó una dirección, protegiéndose contra Soft Mist y mirando hacia su entorno. La isla con la entrada de la mazmorra era muy pequeña. Si estuvieras en la cima de la roca en la entrada de la cueva, obtendrías una vista panorámica. En verdad, no había dónde esconderse. En el mejor de los casos, solo podían estar escondidos detrás de la cueva. Aún así, los 5 fueron muy cuidadosos. De vez en cuando, levantaban la cabeza para mirar hacia el cielo y ver si había alguien detrás de la cueva que subía para emboscarlos. Al final, sus preocupaciones fueron para nada. Solo había una lanza delante de ellos que apuñalaba hacia ellos. Soft Mist cargó directamente hacia el clérigo en el equipo. Tan Rou ya no era esa Noot que no sabía nada. Después de jugar durante un tiempo y aprender esto y lo otro de Yeshiu, al menos ella tenía este tipo de conocimiento básico. En una contra muchos, si el clérigo no fue asesinado rápidamente, los oponentes serían capaces de curar. Incluso si no pudieran matarla directamente, podrían reducirla lentamente. Matar al clérigo fue el primer paso para la batalla. Capítulo 380 clave. Esta importante estrategia fue muy básica. Cualquier persona con un poco de conocimiento del juego entendió esto. Siempre que hubiera una batalla en equipo, los clérigos siempre estarían protegidos. A pesar de que esta era solo una batalla a pequeña escala en este momento, con muchos contra una, los 5 jugadores no se atrevieron a ser descuidados, ya que conocían la historia de Tan Rou e inmediatamente entraron en una formación de equipo. 4 jugadores formaron una plaza con el clérigo protegido en el medio. Soft Mist estaba cargando de frente. Si ella quería llegar al clérigo, tendría que romper a los 2 jugadores en el frente. Uno de estos 2 jugadores era un espadachín fantasma, mientras que el otro era un caballero. El equipo de élite del gremio se coordinó bien juntos. El caballero avanzó con su escudo levantado para encontrarse con el atacante. El espadachín fantasma se quedó atrás y envió una matriz fantasma. Además de reducir el daño, el escudo también era importante para reducir los efectos de los ataques. Por ejemplo, la palma de flores caídas del mago de batalla fue un ataque de arrastre que causaría que el jugador golpeado se lanzara volando y cayera al suelo. Sin embargo, si la palma golpea un escudo, el efecto de arrastre no aparecerá, y en su lugar se reducirá a un retroceso.
El personaje se vería obligado a retroceder unos pasos, pero no sería derribado al suelo. Este tipo de conocimiento básico era algo que Tanrou ya sabía. Pero ella aún enviaba una palma de flores caídas como si no supiera esto, y este golpeó el escudo del caballero. Con el escudo que protege el cuerpo y un clérigo para sanar, el caballero ignoró el golpe. Después de ser golpeado por la palma de flores caídas y tambaleándose hacia atrás, el espadachín fantasma tuvo que esquivar. Chocarse unos con otros al menos interrumpiría el conjuro de su matriz fantasma. Esta ligera evasión lo obligó a alejarse del rango de protección del caballero y causó un ligero cambio de posición. Una luz fría cortó. El espadachín fantasma fue atrapado desprevenido y fue arrojado al cielo. El espadachín fantasma ajustó su cámara apresuradamente y vio a Soft Mist levantarse de una posición agachada. Su posición era extremadamente descarada. En realidad, estaba justo al lado del escudo del caballero. Después de empujar al caballero hacia atrás con una palma de flores caídas, avanzó para mantenerse cerca y aprovechó una apertura que no habría sido considerada como un jugador normal. Ataque de escudo. Rugió el espadachín fantasma. Como era miembro del equipo, sabía que cuando caballeros tenía un escudo, era cierto que cuanto más grande era la superficie del escudo, mejor era la protección. Sin embargo, si era demasiado grande, el escudo podría obstruir su línea de visión. El escudo hoja de arce de su compañero caballero tenía una superficie extremadamente grande. En una mazmorra, a los caballeros le encantaba usar este tipo de escudo enorme. Sin embargo, en una batalla de PvP con muchas variaciones, los caballeros tenían que tener cuidado al elegir un escudo. Los mejores ejemplos se pudieron ver en la escena pro. Los escudos de fabricación propia en la escena profesional nunca fueron grandes porque los escudos grandes no eran adecuados. En este momento, este caballero había sufrido por su gran escudo. El rodar de Soft Mist había sido muy preciso. Ella no se topó con él y usó el escudo como una cubierta para pegarse al caballero sin que él lo supiera. El espadachín fantasma en el aire lo vio y, naturalmente, dio una advertencia. El caballero no se había dado cuenta de la situación, pero cuando escuchó a su hermano gritar, no dudó e inmediatamente lanzó su escudo hacia adelante con un ataque de escudo. Sin embargo, Soft Mist ya había rodado hacia un lado. Ella apuñaló hacia adelante con su lanza y atravesó el espadachín fantasma. Los objetivos apuñalados en el aire se volarían un poco. El espadachín fantasma fue enviado volando por el ataque a los demás, que todavía estaban estudiando si había alguien esperando para emboscarlos en la cueva. Bajo su advertencia, los hermanos pudieron esquivar esta bolsa de carne humana. Tanrou los ignoró. Con solo unos pocos movimientos, ella había dado una vuelta alrededor de uno de los dos personajes al frente y envió al otro a volar. El clérigo que originalmente había sido protegido ahora estaba completamente expuesto. Los clérigos no eran tan impotentes que no tenían medios para sobrevivir en la batalla. Sin embargo, todavía era demasiado lento en comparación con Tanrou. Los dedos de Tanrou volaron a través del teclado. La lanza en la mano de Soft Mist bailaba alrededor, pegándose al clérigo. Yeshiu también se sintió muy satisfecho al ver esto. Finalmente había algo de habilidad en sus movimientos. Al menos entendió cómo vincular sus ataques y habilidades normales. Para jugadores con velocidad de mano rápida como Tanrou, estos tipos de estilos de lucha de combo deberían ser mejores. El equipo de 5 jugadores de Voidwalk estaba formado por 2 espadachines fantasmas, un caballero, un clérigo y un elementalista. Los 2 espadachines fantasmas imitaban por completo al dúo de espadachín fantasma del equipo Void. Uno era un fantasma de matrices, mientras que el otro era un híbrido. En este momento, los 2 espadachines fantasmas estaban en un lado y el caballero estaba detrás de ella. Tanrou observó sus alrededores. Combinó algunos ataques en el clérigo y, no esperando que el caballero y el espadachín fantasma vinieran a rescatar al clérigo, usó una palma de flores caídas para disparar al clérigo en dirección al elementalista. El elementalista no estaba sentado allí sin hacer nada. Había estado lanzando ataques mágicos en Soft Mist todo el tiempo. Pero para su consternación, fue como si ella no estuviera mirando su magia. Todos sus ataques mágicos aterrizaron en ella. Ninguno de los ataques mágicos pudo interrumpir los ataques de Soft Mist. Y fue solo ahora que pareció darse cuenta repentinamente de que allí había un elementalista. El golpe voló al clérigo disparado hacia el elementalista. En este instante, el elementalista incluso se sintió satisfecho de que ya no se le considerara aire. No solo el equipo, sino que incluso el Yeshiu Pro se sorprendió por la estrategia de Tanrou. Esta chica siempre fue tan audaz y feroz.
Yeshiu entendió lo que estaba pensando. Quería acabar con el clérigo a toda costa. Esto se debía a que ella creía firmemente que, si no podía derribar al clérigo, sus esfuerzos serían en vano. El clérigo estaba volando hacia el elementalista, quien obviamente lo evitó. En este momento, Soft Mist de Tanrow ya tenía a todos sus perseguidores apoyándola y ella rápidamente los persiguió. Los elementalistas no tenían mucha capacidad de combate cercano. Inmediatamente lanzó un muro de hielo para tratar de bloquearla. Al final, Soft Mist fue directamente hacia el muro de hielo. Ella no sintió que fuera una pena usar sus perseguidores en el muro de hielo. El muro de hielo se rompió en un abrir y cerrar de ojos, causando que el elementalista abriera sus ojos de par en shock. No podía decir si esto estaba siendo rápido, feroz o ambos. Soft Mist se lanzó a través del muro de hielo destrozado. Ya era demasiado tarde para que el elementalista ampliara la distancia. Fue lanzado al aire por un golpe al cielo y luego fue enviado volando hacia los dos espadachines fantasmas con una palma de flores caídas. Yeshiu seguía mirando en el lateral. El estilo de juego de Tanrow fue copiado del suyo. En la batalla en el primer desfiladero, donde Yeshiu luchaba contra varios oponentes, hizo que los oponentes volaran como si fueran pinballs. La intención de Tanrow era la misma. Yeshiu solo pudo suspirar, viendo esto. Fue bastante impresionante que Tanrow pudiera pensar en usar esto, y con su mecánica, ciertamente era posible hacerlo. Sin embargo, todavía era una jugadora nueva, por lo que todavía había áreas en las que no sabía qué hacer. Este tipo de estrategia era algo que Yeshiu podía usar, pero ella no podía. No era un problema de mecánica, ni un problema de experiencia, sino de su clase. Lord Grim de Yeshiu era un no especializado. En el nivel 20, tuvo acceso a 120 habilidades. Debido a todas estas habilidades, Yeshiu tenía una increíble capacidad de control. Sin embargo, Tanrow estaba usando un mago de batalla. Incluso en el nivel 70, ella no tendría tantas habilidades. En otras palabras, ese tipo de control sobre el campo por Yeshiu no se podría realizar en ninguna circunstancia normal. Para copiar su estrategia, además de los jugadores no especializados, solo se podía hacer con varios jugadores. Solo varios jugadores podrían tener habilidades suficientes para crear tal escenario de pinball. Tanrow quería hacerlo solo con ella. Pronto descubriría el problema. No tenía suficientes habilidades para usar. Eso no es bueno. Yeshiu había visto el problema y él no lo señaló, por lo que se acercó a contarle a Tanrow. ¿Qué? Tanrow estaba demasiado ocupada para girar la cabeza. No puedes controlar el campo de esta manera. No tienes suficientes habilidades para usar. Además, si continúas enviando indiscriminadamente tus habilidades, te quedarás sin mana, dijo Yeshiu. Entonces solo mataré tantos como pueda matar. Dijo Tanrow. ¿Eh? Yeshiu miró fijamente. Este tipo de compromiso no parecía el estilo de esta hermana. ¿Cuándo ocurrió un cambio tan repentino? Haré lo mejor que pueda, dijo Tanrow. Yeshiu comenzó a sudar. Efectivamente, esta hermana continuó luchando con todo lo que tenía. El elementalista se transformó en un misil cuando Tanrow se lanzó hacia el clérigo nuevamente. El equipo de Voidwall vio completamente la intención de Tanrow. El líder de su equipo era el caballero. Al ver esto, de repente gritó. Al agua. ¿Agua? Esta palabra había dejado una profunda huella en los corazones de las élites. No habían pensado que eran tan malos en el agua, o al menos tanto que dos jugadores eran suficientes para eliminar a docenas de ellos. Ella no puede en el agua. El caballero no pudo encontrar las palabras correctas para usar. Para un equipo exitoso, escuchar a la persona que ordenaba era muy importante. A pesar de que la mente del clérigo todavía estaba en un lío, aún escuchaba las órdenes de su capitán. Corrió apresuradamente hacia el agua, mientras Soft Mist lo perseguía. Tanrow no pensó que sus oponentes se hubieran dado cuenta de cuál era su gran debilidad. El agua allí. Ella realmente no podía hacer nada en el agua. Ella fue lo suficientemente rápida como para ponerse al día y evitar que el clérigo entrara en el agua. Pero si lo hiciera, los otros podrían alcanzar al clérigo y la distancia que ella había tomado grandes esfuerzos para ampliar se habría ido. Gira. En este momento, una voz tranquila de repente sonó. Tanrow se sobresaltó un poco, pero ella comprendió rápidamente. Corrió hacia el clérigo y empujó al clérigo hacia un lado. Todos ya habían comprendido la clave a la batalla. Con el clérigo enviado volando hacia un lado, fueron a perseguirlo. Sin embargo, la maga de batalla tenía la ventaja de la velocidad con los perseguidores y era más rápida que ellos.
Cuando el clérigo volvió a subir, todavía estaba pensando en ir al agua, pero Soft Mist ya había llegado. Su palma de flores caídas todavía estaba en tiempo de enfriamiento, así que usó un golpe al cielo seguido de un diente de dragón, para enviar al clérigo a volar. Si calculas la dirección y la distancia lo suficientemente bien, puedes hacerlo para que los demás no puedan ponerse al día, dijo Yeshiu. Fin del capítulo.